Tienda del piloto, que todavía no es la buena. Y arranco ya. Hola Criteriers y retromaníacos, ¿cómo estáis? Volvemos en Criterio Cero Retro y lo hacemos con unos muñecos, figuras, dibujos, películas de nuestra infancia a las que le tenemos muchísimo cariño y que nos dieron el poder. Y esos eran los Masters del Universo. Y para hablar de estos personajes tan particulares, sobre todo por su nacimiento, tengo a un par de verdaderos expertos en la materia. Uno de ellos es el señor Cromy Brook. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer estar por aquí. Muchas gracias, Salva, por la invitación. Y además de que voy a hablar de un tema que me apasiona, que son los Masters del Universo, lo hago con un amiguete y también autor, con José Guerrero, del que sigo absolutamente toda su obra. Gracias a mi amigo Carlos, que me introdujo en ella y que además me provee de ella. Y puedo decir que es un tío al que admiro por su trabajo y por la forma que tienen de enfocar la cultura cinéfila y televisiva. Así que estoy encantadísimo de estar aquí hoy. Pues ya que le has dado paso, lo presento, pero ahora te preguntaré también por tu trabajo. Tenemos a José Guerrero. Muy buena, bienvenido. Buenas tardes y encantado de estar con Salva y con Chromic, que bueno, nos conocemos de cruzarnos palabras, pero así en directo es la primera vez que hablamos y nada, un placer y sobre todo mi admiración por su afán por los Masters del Universo, por su defensa de la franquicia y nada, yo todavía estoy expectante a ver qué va a pasar con el estreno inminente de esa película que viene en junio, a ver qué pasa. Yo soy optimista. Yo he parado de ver cosas sobre la película porque casi que prefiero llegar al cine y a ver qué me presentan. Pero bueno, encantado de estar con vosotros aquí hablando de esas figuras emblemáticas de los juguetes de los 80 y de la serie de animación, ¿no? Que pocas series había tan importantes como la de los Master Universo en los 80. Se me ocurren 4 o 5 más, no hay mucho más. O sea que Es cierto. vamos a ver qué sale de aquí. Sí, señor. Bueno, para quien no los conozca, un poquito de presentación de sus trabajos, aunque a mí se me hace raro ser yo quien los presenta a ellos, pero bueno, Cromy Brook, autor de diferentes libros basados en los 80, tal vez el principal es el que nos trae, que es el de Masters del Universo, el poder de los 80, y una de las cuentas activas sobre máster en castellano, yo creo que de referencia principales a las que todos los que amamos este mundillo le seguimos a diario y nos cubrimos con su sabiduría, ¿verdad? Muchas gracias. No me tengo por tal, o sea, siempre digo lo mismo, más que un divulgador soy un apasionado. Lo que pasa que sí es cierto que además de ser muy pesado y de hablar mucho de lo más del universo y de llevar en esto muchísimo tiempo, pues sí que he adquirido cierto conocimiento sobre la franquicia y parece ser que de un tiempo a esta parte hay gente interesada en saber de los máster. Así que bueno, con mi libro y con mi pequeña cuentita de Twitter, de X, pues ahí voy todos los días hablando de los Masters del Universo y de He-Man sin parar, para desgracia de muchos y espero que para alegría de unos pocos, aunque sea. Bueno, ahora nos darás una masterclass de las tuyas porque Lo lo que que tú sabes necesite. de este mundillo creo que no hay comparación. Y el señor José Guerrero, autor de los magníficos libros que nos recuerdan las décadas de 70, 80 y 90, tanto en cine como en animación, con las Cibupedias y las Cinepedias. Sí, sí, bueno, mis libros no son tan conocidos porque no están a la venta en librerías, pero bueno, sí, sí es verdad que a base de dar la turra por redes sociales sí que me conocen bastante gente. Y bueno, pues siempre expectante con... A mí también me gusta descubrir cosas, cada día descubrimos, gracias a redes, descubrimos un montón de cosas tanto de imágenes como de datos que alucinamos, ¿no? Con cosas que salen de gente que a lo mejor se muere y de repente salen fotografías de cómo se hizo la serie o la película, o sea, yo cada día alucino. Encontramos muchísimas cosas y el problema de los libros es eso, ¿no? Que hay muchas veces que se quedan obsoletos porque al cabo de 5 años sale más material y más material y más datos y dices, hostias, qué guay, ¿no? Es cierto, lo Pero que pasa es bueno. que tenemos que estar ahí nosotros como autores, muy entre comillas, porque más que autores yo creo que somos apasionados y locos Sí. del pasado, en mi caso de los 80 y tú abarcas más, tienes conocimiento televisivo y cinéfilo de 3 décadas, yo ahí no llego, pero Bueno, yo creo que bueno. nuestra labor como autores es filtrar esa información nueva que llega, que en los últimos años me estoy Mm, dando cuenta que muchas veces está corrompida o que directamente está tergiversada
porque, bueno, es fácil caer en el clic fácil y en el artículo llamativo y en el titular en que engancha, pero yo creo que nuestra labor es filtrar y saber cuánta información de esa que llega es real y cuál no, y poder estar a la altura de lo que la gente busca si se acerca a nosotros, que es conocer algo más de las franquicias o las series o las películas que le gustaban de niños. Sí, señor. De hecho, ahora en el nacimiento de los máster vamos a incluso ver cómo hay diferentes leyendas urbanas que habría que desmentir incluso, si no me equivoco, ¿verdad? Creo que en la suma de todas esas leyendas urbanas, yo sí es cierto que a raíz de todos estos años estudiando de la materia, entrevistando a gente que estuvo implicada en la creación de los máster, leyendo a compañeros de todo el mundo, metido en foros de internet sobre máster del universo, desde primeros de los 2000, cuando todo el mundo empezaba a compartir a lo grande, porque toda la información que nos llegaba era nueva, novedosa y nos llamaba mucho la atención, yo creo que en mi cabeza está ordenada la versión más real o más cercana a la realidad que puede existir a raíz de todo lo que sabemos hasta ahora. Que de vez en cuando surge una nueva información, es lo que decía antes. Me gusta mucho contrastarla porque a veces contradicen informaciones previas y no me gusta dar palabras ni me gusta dar notoriedad a un artículo o alguna afirmación que no tengo 100% real. Sobre la creación de esto, no sé a qué leyenda urbana te refieres, a lo mejor el rollo de Conan, ¿no? Eso De es lo que Conan. tienes en mente de Conan. Yo tuve la suerte para mi libro de entrevistar a Tom Kalinske, que no es cualquier nombre, que es el presidente, era el presidente de los 80 de Mattel a nivel internacional, es decir, no es un don nadie. Y yo le pregunté concretamente por este tema, le pregunté por qué había de cierto en la leyenda Conan. Y me malinterpretó, a lo mejor cuestión de mi inglés pobre, asqueroso, mejor dicho, y me dijo, no, si eso está en tu cabeza, tengo que decirte que eso solo está en tu cabeza de fan, eso nunca pasó. Es cierto que Mattel estuvo interesada en hacer una colección de Conan. De hecho, se llegó a crear diseños, se llegaron a crear embalajes, incluso diseños de embalajes y demás. Hay algo, no mucho, un poco de material gráfico de la época, de los artistas de la época que trabajaban para Mattel, que nos demuestran que sí hubo en proyecto una figura de Conan. Que se llegara a realizar y luego, como dice la leyenda urbana, acabara convirtiéndose esa figura en He-Man con un repintado del pelo y demás, eso es totalmente incierto. Lo que sucedió es que cuando empezaron a trabajar en lo que iba a ser la línea Conan, a raíz de haber adquirido los derechos, no de la película producida por... Exactamente. No por ahí, sino que cogieron los derechos de la propietaria en aquella época de los derechos de Conan, que creo que tenía Conan Licensing o Inc., me parece que se llamaba la empresa. Lo que hay de los herederos y tal, sí, era un follón. Sí, es que hay un jaleo también importante con los derechos de Conan. Bueno, ahora son libres, ¿no? Por lo que tengo entendido. Pero bueno, o parte libre. Volviendo al tema que nos ocupa, cuando estaban interesados en empezar a crear una serie de Conan, tuvieron ocasión de ver la película de Schwarzenegger y se dieron cuenta de que el nivel de violencia debe ser muy alto. Iban a relacionar el personaje, su línea de juguetes con esa película y decidieron no seguir con el proyecto. Entonces volvieron un poquito hacia atrás, no mucho, unos meses hacia atrás, casi un año hacia atrás, a una reunión en la que Roger Sweet, creativo de la compañía, había presentado una propuesta de fantasía barbárica con un toque de ciencia ficción en el que un protagonista, que era He-Man, que era en principio un bárbaro, con cierto toque de Conan, no porque copiara a Conan o se inspirara en Conan directamente, sino porque en aquella época estaba muy en boga la fantasía épica y los estudios de mercado decían que los niños de la época querían fantasía épica. Entonces volvieron hacia atrás a esa idea que se descartó para trabajar en la licencia de Conan, que iba a ser similar en principio. Retornaron a esa idea de Roger Sweet y Roger Sweet se presentó en una reunión con 3 prototipos que moldeó. Uno de ellos en concreto era algo militar, que era cabeza de tanque, otro más fantástico, que era Bullethead, cabeza de bala, que parecía Boba Fett, y luego un bárbaro con una piel de oso, un hacha en posición de combate, un peto. Y parece ser que a Raymond Wagner, presidente de Mattel en ese momento, pues la idea del bárbaro le llamó la atención. Quizás porque lo habían podido desarrollar Conan o quizás porque, pues bueno, los estudios de mercado mandaban. Y se inició la producción de esa línea. No sé si tú tenías en mente otra leyenda urbana, hay varias. Tú, aparte de esta de Conan, ¿tenías alguna? Yo tenía esa en mente y no me cuadraba por las fechas, porque como Conan el Bárbaro, la de Milius, se estrenó en el 82, que es la misma fecha en la que, bueno, incluso los muñecos, si no me equivoco, salen a la venta antes. Entonces, yo siempre pensaba, no puede ser, porque no pueden haber visto la película, salvo que... ¿Vieron
Vieron material de la película, no vieron la película completa. De hecho, las primeras figuras de la colección se salieron a la venta en diciembre de 1981. Aunque Increíble, se sí, habla sí. de 1982 como la fecha de lanzamiento porque salió la línea completa, las primeras figuras y el primer vehículo que era Battle Run y el Tigre de Combate salieron a la venta en 1981. Vieron material previo de la película. No, supongo que conceptual, pero vieron suficiente violencia para intentar desmarcarse de ese personaje. Eso es la realidad. No lo digo la realidad porque me salga así, sino por la declaración de Raymond Warner y por las declaraciones implicados en la De- época. Luego, dime, de- Salva. no, no, de los implicados, que no es una cuestión de que la inventes Claro, tú, ni la dice X, ni tal, sino que gente que nada. estuvo allí te lo ha confirmado, claro. ¿No? Y además, no solamente a mí, sino en declaraciones en muchos medios a lo largo de los años, pero es que además hubo un juicio en los 80 por parte de la propietaria de los derechos de Conan, que esto también es público y se puede encontrar la información, le puso una demanda a Mattel porque consideraron que habían cogido la idea a la que habían alcanzado un acuerdo de sacar la línea de juguetes de Conan y la derivaron y la convirtieron en Master del Universo, la convirtieron en He-Man. Madre Es decir, mía. incluso hay un proceso legal documentado en el que esta gente dijo, no, yo he llegado a un acuerdo con Mattel para hacer Conan, me dicen que no y de repente me sacan Master del Universo. Que además ese proceso judicial fue esperpéntico porque tuvieron que presentar hasta un volumen métrico de la musculatura de Schwarzenegger, comparándola con la de He-Man y diciendo que era virtualmente idéntica. Esa era la defensa de Conan y el juez desestimó la propuesta. Es decir, no se puede registrar a un tipo cachas en taparrabos, que eso fue realmente lo que terminó pasando. Es decir, ¿hay inspiración? Claro que hay inspiración, pero en miles de héroes de la fantasía épica y barbárica de los 80. He-Man es un héroe, casi diría que tiene más de Flash Gordon por su origen en la Tierra a través de su madre y demás, que del propio Conan. Claro, es que También tiene tenían además bastante, perdona, José. te iba a comentar que también tenían bastante éxito los cómics de Marvel, son de mediados de los 70, a partir del Sí, 71, 72, ¿no? O sea, yo recuerdo haber leído muchos cómics de Marvel de Conan el Bárbaro, eran bestiales y eran muy fuertes, o sea, para niños, ¿no? Eran poco bestias. Y La creo, espada claro, a mí supongo que me, a mí también me tendrían que ver. Mm. Totalmente, y además los artes de la colección, los que hizo Rudy Obrero para promocionar, pues eso, los embalajes de las cajas, el castillo de Grayskull, los vehículos, tienen mucho que ver o tienen mucho del estilo de Faceta, porque Mark Taylor, que era el diseñador gráfico de He-Man, Roger Sweet presentó la propuesta, creó el nombre y presentó la idea del bárbaro, pero el que creó la figura de He-Man como la conocemos es a todas luces, y eso está más que claro, Mark Taylor, diseñador gráfico principal, creativo, principal de la colección, y fue el que pidió a Rudy Obrero que se asemejaran los artes a lo que se veía en los cómics de Conan. Y yo cuando conocí la colección, a mí lo que me llamó la atención principalmente fue ese toque, ese aire a Conan, porque mi hermano compraba los cómics Forum de la espada salvaje de Conan, pero no me dejaba leer, Eso. Mm. eso es, no dejaba leerlos porque decía que eran muy violentos o que salían a veces chicas ligeras de ropa, ese tipo de cosas de hermano mayor que trata de protegerte. Y a mí me llamaba mucho visualmente, me llamaba mucho la atención ese personaje, Conan. Y cuando vi a He-Man, vi un Conan para mí. Que luego en los minicómics y demás que incluían las figuras y que te narraban el trasfondo de la línea y el orden de la colección, es cierto que era una colección para niños y no era tan explícito lo que veíamos como en los cómics de Conan, pero había también su toque de violencia y su toque salvaje que luego quedó eliminado en Filmation por razones obvias. Pero yo sí que veo mucho de Conan en He-Man, pero casi veo más, como decía antes, de Flash Gordon, por el toque de ciencia ficción. Flash Gordon e Sí. incluso la influencia de la propia Star Wars, que estamos en los años de la trilogía clásica, que está pegando fuerte. De hecho, que Mattel se lance un poco a esta aventura de crear desde cero una línea La de IP, figuras es por haber no comprado o cogido la licencia de Star Wars, que se la queda a Kenner, y exactamente. como que perdieron ese campo de ventas y dijeron, bueno, tenemos que reaccionar con algo, ¿no? Realmente es así casi en su totalidad. Pero no, He-Man o Master Universo no fue la respuesta directa antes de He-Man para contrarrestar el efecto, ese gran bocado de pastel que se estaba comiendo Kenner con Star Wars. Antes de He-Man probaron con otras cosas, probaron con licencias basadas en series de televisión como Battlestar Galactica o también en películas como Furia de Titanes. Es decir, desde hace años Mattel ya sabía ciencia cierta que Kenner le había comido el mercado de juguetes para niños. Y estaban probando IPs que ellos pensaban que eran similares a Star Wars simplemente porque estaban basadas
en propiedades cinematográficas o televisivas. No había otro parecido. Entonces, intentaron por ese camino con nefasto éxito en todos los intentos y cuando retornaron a He-Man ya era el paso, digamos que era pues fácilmente el cuarto intento de restarle poder a Kenner y de restarle ese gran porcentaje de figuras de acción que estaban vendiendo. Y si es curioso, si es cierto que Mattel tuvo la oportunidad de hacer las figuras de Star Wars. Es decir, George Lucas se presentó en Mattel con la propuesta de hacer la figura de Star Wars. Los tiempos de producción se escapaban para coincidir con el estreno de la película, que Mattel consideraba que era algo súper importante, coincidir con el estreno de la película, y rechazó la oferta. Raymond Warner rechazó la oferta de George Lucas de encargarse Mattel de producir Star Wars. Cuando George Lucas llegó a Kenner no le puso tantos remilgos a estrenar la línea unos meses después de la línea de figuras, unos meses después de la película, y no hubo problema, firmaron el acuerdo, el cheque, George Lucas hizo más millonario todavía con esa decisión, y Mattel se quedó sufriendo viendo cómo habían perdido la oportunidad de los huevos de oro, que además dolía más porque Bernie Loomis, que era el presidente de Kenner en aquella época, había sido la mano derecha de Raymond Warner porque trabajó en Mattel anteriormente. De hecho, Raymond Warner confió en Bernie Loomis tanto que le permitió hacer la primera serie animada basada en una colección de juguetes, que no es Master Universo como mucha gente piensa, sino que es Hot Wheels. Hot Wheels tuvo una serie a principios de los 70 basada en la línea Hot Wheels de Mattel, que se retiró de la antena porque la Comisión Estatal de Telecomunicaciones consideró que era publicidad de una serie de juguetes. Bernie Loomis, ese tío que tuvo esa decisión de hacer una serie de juguetes, que fue tan pionero en eso, luego se fue a Kenner y fue el que selló el acuerdo con George Lucas para Star Wars. Entonces Raymond Warner estaba dolido especialmente porque su mano derecha, su hombre de confianza durante muchos años, en la competencia había logrado llevar la competencia al número 1 de juguetes para niños y Mattel estaba, pues, es que fuera del mercado. Es decir, yo creo que hasta Mego, con sus propuestas de superhéroes de Fay Marvel de bajo coste y demás, vendía más que Mattel en aquella época en lo referente a juguetes para niños, exceptuando la línea Hot Wheels, que siempre tuvo cierto éxito, y para niñas la línea Barbie, que en los 70 estaba muy, muy de moda y las niñas en la época solamente pedían Barbie cuando querían un juguete para niñas. Ya veremos luego que la línea Barbie de alguna forma se metió en el universo Master creando su propio personaje para ese público que ellos pensaban que era tan diferente y que necesitaba su propio personaje. Has dicho antes las tres figuras que presenta el bueno de Roger Sweet, el cabeza bala que tú has dicho, es un Boba Fett. Boba Fett. Es que tenía el casco de Boba Fett y lo modificó. Esas tres figuras, yo tengo entendido que luego se han llegado incluso a comercializar como las Vicron o el legado Vicron o algo así, ¿no? Sí. A ver, Vicron realmente era un concepto de bárbaro de los primeros diseños visuales que presentó Mark Taylor como He-Man hasta que decidió usar su personaje Thorax, que era un personaje de creación particular, que era un rubio musculoso que creó en el año 79, que era un bárbaro, su enemigo era un esqueleto, es decir, él ya tenía metido en la cabeza a He-Man y lo que hizo fue Mark Taylor coger la propuesta de Roger Sweet, ese nombre, ese ambiente barbárico y llevarlo a su personaje Thorax. Vicron es un personaje barbárico que corresponde a uno de los primeros diseños de He-Man. Y esas tres figuras, el He-Man Trio que se llama, han sido comercializados ya dos veces, por anterioridad con Mattel en los últimos años. Es decir, Mattel ya sabe que los niños no son el público principal de su colección o de su línea Master Universe, entonces apuestan por lo que nos llama más a los coleccionistas de toda la vida, que son los diseños no producidos, las primeras versiones, los prototipos, y están sacando mucho material en ese sentido. Tiene una línea dedicada a eso y hace unos años salió el He-Man bárbaro, vamos a llamarle Victor, y el Bullet Head y el Tank Head, cabeza de tanque y cabeza de bala. Llegaron a salir las tres figuras por separado, cada una con sus respectivos accesorios, en la línea Classic hace unos años, la extinta línea Classic, y hace cuestión de un par de años salió una figura que tú podías ponerle los accesorios de uno o de otro. Supongo que Mattel pensando que íbamos, que es lo que pasó, por lo menos en mi caso, comprar tres figuras para ponerle los accesorios cada uno de manera independiente. Pero aún así son reinterpretaciones modernas. A mí me gustaría que sacaran algo exactamente, virtualmente idéntico a los prototipos que presentó Roger Sweet, que se esculpieron
sobre, no creo que los esculpiera Roger Sweet, aunque siempre se comenta esto, sino el equipo de Mattel, se esculpieron esas 3 figuras sobre figuras con arcilla, sobre figuras de la línea Big Jim. No sé si os recordáis, o aquí en Sí, España, a sí, primeros de los sí. 90 todavía seguía. Pues el He-Man Trio estaba creado con arcilla y modelada sobre figuras de Big Jim y con accesorios, como bien dice Salva, modificados de otras colecciones y de otros juguetes, entre ellos un casco de Boba Fett de tamaño 1.6. De hecho, de la colección de Big Jim viene Battle Cat, si no me equivoco, ¿no? Que había como un tigre, era demasiado grande y pensaban que no le valía porque no era un tigre del tamaño que pertenecería a He-Man, pero pensaron, bueno, ¿y si es la montura de He-Man? Y ahí salió, Claro. ¿no? De hecho, de la línea Big Jim se aprovecharon varias cosas, incluso conceptos. Por ejemplo, Skeletor es similar a un personaje de la línea Big Jim. Creo que era el pirata Drake, que se le podía girar la cara y uno era un esqueleto con capucha. Pero también se aprovecharon, como bien dice Battlecat, Zoar, el halcón, era un águila calva de la colección Aventura en la Selva de Big Jim. Y también incluso el látigo de Bestman venía de un personaje de Big Jim. Esto es algo habitual en la industria juguetera, el reciclar moldes para ahorrar costes, pero sobre todo en Mattel, que tiene mucha trayectoria en esto. Y el caso de lo de He-Man y el tigre siempre ha sido disputa a lo largo de los años, porque Mark Taylor, el fallecido Mark Taylor, creador gráfico principal de la colección y para mí el segundo padre de He-Man junto con Roger Sweet, incluso puede que por su faceta diseñando los bocetos tenga más valor y más peso dentro de esa creación, Mark Taylor siempre dijo que la idea fue suya. Que él pensó que si un tipo entraba en un bar con un tigre encima iba a ser, eso sería tremendo. Entonces es algo que daría mucho respeto y que la figura, la imagen visual de eso sería súper potente. Pero Paul Cleveland, que era el responsable de marketing, dijo que la idea fue suya porque estaban intentando crear conceptos y dijeron, oye, no tenemos presupuesto, pues coge un tigre de la línea Big Jim, lo podemos aprovechar, pero es que es demasiado grande, la escala no corresponde, pues ponle una silla de montar. Eso dice Paul Cleveland, que dijo que la propuesta fue suya. Entonces, esto sucede con muchos aspectos de Master del Universo a lo largo de los años, que la idea tuvo éxito y aunque los pobres curritos, y vamos a decir pobres curritos de Mattel, solamente cobraran su sueldo habitual del mes y alguna prima por haber tenido cierto éxito con esa idea, pero unas primas a todas luces ridículas, no proporcionadas con el volumen de millones que esta idea generó a Mattel, estos curritos, a lo largo de los años, sí que a medida que empezó a resurgir el fenómeno fan, las convenciones de Master del Universo cada vez tienen más peso, empezaron a haber disputas sobre las creaciones, principalmente Mark Taylor con Roger Sweet. Roger Sweet dijo que la idea de He-Man y de la línea es suya. Mark Taylor siempre aseguró que no, que He-Man era suyo, pero cuando se le preguntaba a Mark Taylor sobre el tema del nombre y de la idea tal, siempre era una respuesta cortante, pero no directa. Y es que hay un documento fechado noviembre de 1980, si mal no recuerdo, en el que Roger Sweet, esto está fechado, documentado, un documento de Mattel, en el que Roger Sweet presentaba la propuesta de He-Man y de la fantasía barbárica y de que era un héroe musculoso y demás. Es decir, esa creación de nombre se la tenemos que adjudicar a Roger Sweet. El aspecto gráfico, el aspecto visual, el diseño definitivo de He-Man es obra de Mark Taylor. Yo siempre quiero hermanar en esta polémica y decir que los dos son pares de He-Man. Uno a lo mejor con más peso en lo que nos ha llegado, pero el otro tuvo la idea original y las ideas originales son siempre importantes. Y yo creo que deberíamos sumar a un tercer, no sé si padre, ¿no? Pero es el creador de la famosa Biblia, que es el que perpetra toda esta historia que hay sobre He-Man, Eternia, el príncipe Adam, que no deja de ser otra peripecia más dentro de la creación, de la necesidad de ir dándole vida a este universo que se iba creando sobre la marcha. Empezaron con los famosos mini cómics, que era algo que surgió de cómo van a saber los niños a qué tienen que jugar con estos muñecos si no les damos algo, porque no hay nada en lo que basarse. La famosa Biblia llegaría con vistas a la creación de la serie de animación, ¿no? Había que darle un bagaje y al final es una mezcla de ideas. De hecho, hablamos de Michael Halperin y Michael Halperin es cierto que ordenó, no todas las ideas que vemos en la Biblia de Michael Halperin son Michael Halperin, incluso se introducen allí conceptos ya vistos con anterioridad en los primeros cómics de DC que publicó, como la identidad del príncipe Adam, que se publicaron como la identidad del príncipe Adam y demás. Michael Halperin es un nombre muy importante y es el que creó toda la trama alrededor sobre la que se iba a vertebrar la serie de Filmation.
Entre otros conceptos importantes, por ejemplo, la naturaleza terrícola de la madre de He-Man, del príncipe Adam, que es Marlena, que es terrícola. Otros conceptos que no se han utilizado y explotado mucho, como son la naturaleza también terrestre de Bespman, Triclops y Evelyn, el tema de Battlecat Kringer, la aparición de Orko, aunque es de un guionista de Filmation, también estaba acreditada, estaba incluida dentro de la Biblia. Hablamos mucho de Michael Halperin y es un nombre súper importante para la serie de Filmation, que yo creo que es lo más conocido por todo el mundo y lo que cuyo éxito ha permitido que sigamos hablando hoy en día, más de 40 años después, de Masters del Universo, pero mucha gente se olvida de Don Bluth. Don Bluth fue el autor de del guión de los minicómics que dibujó Alfredo Alcalá, en el que daba el primer lore de la franquicia. Ese que se alejaba, que no era nada monárquico, ni el príncipe Adán existía, y que era un lore barbárico más en la línea de Conan. Y esto sucedió, como bien decías, porque cuando Mattel empezó a proponer la oferta de comprar productos de una línea que se iba a producir, todavía no estaba producida, las grandes cadenas, algo necesario para entrar en producción, es decir, tenían que ir a Toys R Us, a Chill World, a las grandes cadenas de jugueterías para hacer un pedido tan grande que permitiera sacar adelante las primeras figuras de producción, es decir, la primera tirada enorme de figuras. Y se encontraban con que le decían, vamos a ver, es que Star Wars, que vende Kenner, tiene dos películas por aquel entonces. Vosotros no tenéis nada. Es decir, habéis traído unas ideas muy potentes, unos conceptos, lo de la espada del poder partido en dos y demás, que realmente todo partía de marketing, que eran ideas que lanzaban sin ordenar. La espada que esté partida en dos, una del bien y una del mal. ¡Ah, qué buena idea! El castillo de Grayskull. Es chulo, es potente, tal. Esas ideas no se ordenaban y Don Bluth las ordenó. Don Bluth nos dio la mitología barbárica de para qué servía la espada del poder, que contenía todo el poder del castillo Grayskull, que el que accediera al castillo Grayskull iba a controlar todo el poder del universo, la mitología de la espada partida, la primera hechicera, que era la diosa verde o la Green Goddess. Todo eso fue de Don Bluth y parece que ha quedado un poquito en el olvido, aunque para muchos, entre los que me incluyo, que fuimos de los primeros que estuvimos allí comprando las figuras, era nuestra mitología favorita, eso cayó en el olvido y se sustituyó por el lore de Filmation, que digamos que sí que está organizado, ordenado y con mucha aportación creativa de Michael Halperin. De hecho, en esas primeras historias de los minicómics, si no me equivoco, He-Man cogía el poder por toda la vestimenta, por el peto, las muñequeras, incluso luego la espada, pero no como la espada solo. Eso es, lo coge por el peto, el hacha y el escudo. Es decir, lo que le daba poder a He-Man eran esos tres objetos y la espada del poder él la tenía que defender. Es decir, era el defensor de los poderes del castillo Grayskull y el defensor de la espada del poder, pero no poseía la espada del poder. El hecho de poseer la espada del poder, levantarla en alto y gritar por el poder de Grayskull, yo tengo el poder, vino a raíz del lore de Filmation, porque incluso en las primeras representaciones en cómics que tuvo He-Man, en esas publicaciones de DC escasas del año 82, He-Man se transformaba en He-Man accediendo a la Cueva del Poder, que era el lugar donde la hechicera le dio los Adam, que ya existía en ese cómic, se transformaba en He-Man accediendo a la Cueva del Poder, que era el lugar donde la hechicera le había dado los poderes. No existía el príncipe Adam, no existía el yo tengo el poder. Y no sé por qué ese lore, yo creo, bueno, sí sé por qué, porque todos nos quedamos primero y queremos más la primera idea que nos llega. Ese lore para mí es el más importante y yo creo que para la mayoría de los que llegamos primero a la colección de figuras. Luego aprendimos a querer el lore de Filmation y el rollo del príncipe con ese traje que siempre ha sido ridículo y el tono humorístico edulcorado, que eso simplemente existió porque había que hacer una serie animada que permitiera no dar, ya no era, yo creo que el lore de Don Bluth era ya bueno, pero claro, necesitaban un lore que pudieran llevar a una serie animada de televisión para niños y eso en lo barbárico no casaba. Entonces, hicieron un lore edulcorado que permitiera la inclusión de elementos cómicos, Orko, Kringer y demás, y además que sirviera, lógicamente, como una exposición de las nuevas figuras, de los vehículos y demás de la colección. Era un material promocional. Y que organizara ideas, porque, corrígeme si no, tengo entendido que cuando se crea el packaging del castillo de Grayskull, nadie sabía... O nadie sabía, no, sino que pensaban que el castillo pertenecía a Skeletor. Y por eso en la imagen se ve a Skeletor dentro. Porque dicen, claro, es una calavera, pues ya está, es su castillo. Y al final él captura la bandera de Eternia.
Está Eso ahí, es. y los controles será el dueño, pero no hay un dueño real. Claro, de hecho, cuando Don Bluth hizo los minicómics, yo estoy convencido y habló de que el Castillo Grayskull era la fortaleza del poder que había que defender, la hechicera no estaba dentro del Castillo Grayskull. El Castillo Grayskull era el premio final, era el que llegara allí conseguía todo el poder del universo. De hecho, el plan inicial de Skeletor en los primeros minicómics era conseguir el poder de Grayskull para abrir un portal dimensional y traer a todos sus congéneres de la dimensión de Infinita para habitar Eternia, porque su dimensión original había quedado arrasada después de siglos, de milenios de batalla nuclear entre dos bandos en conflicto y necesitaban un nuevo lugar para vivir. Y Skeletor había ido de avanzadilla para preparar Eternia para alojar a toda su raza, por así decirlo. Ese concepto original, que para mí era súper potente, llegó a los minicómics en última instancia. Todo lo que había creado el departamento de marketing, la espada, el castillo Grayskull y tal, era algo que no estaba, más allá de 4 pinceladas, no había, de buenos y malos principalmente, no había un lore creado. Cuando a Rudy Obrero, el artista, se le encargó la realización de la portada, de la caja, perdón, del boss art del castillo de Grayskull, él simplemente vio un castillo con forma de calavera y dijo, bueno, pues será la casa del malo. Entonces hizo su arte con el castillo, con Skeletor introducido y demás. Pero también dentro del castillo de Grayskull venía una banderita que tú podías poner de forma reversible para visualizar, para mostrar cuál de los dos bandos en conflicto, los guerreros heroicos o los diabólicos, habían dominado el castillo. Entonces, a lo mejor sí que ya había una idea primigenia, incluso en el arte de Rudy Obrero está representada la bandera con el dado de los malos, por eso está Skeletor dentro. Entonces, a lo mejor hay algo de leyenda en el rollo de que no, es que Rudy Obrero vio el castillo y lo metió como la casa del malo porque había una calavera, pero yo creo que alguien ya había dicho, oye, no, esto es un lugar en conflicto, es la fuente de poder del universo y se la disputan bueno, no es que se la disputen los buenos y los malos, sino que los buenos, los guerreros heroicos, tratan de impedir que esta fuente de poder llegue a manos de Skeletor, de los guerreros diabólicos. Porque ya os digo que en el arte ya está representada esa espada, esas espadas, sí, se lo he dicho bien, esas espadas dentro de la bandera que significaba que los malos habían dominado el castillo. ¿Cuánto hay de cierto en que Mark Taylor crea a Skeletor en base a un recuerdo de un pequeño trauma infantil, de un pasaje del terror donde un esqueleto que no resultó ser un esqueleto sino un muerto real se le cayó encima? La historia del esqueleto es 100% real y eso está contrastado. Es decir, se utilizó un esqueleto real de una persona, creo que era un ejecutado a muerte, algo así dijeron, dentro de una atracción de feria. Eso está documentado, eso existió. Yo creo a Mark Taylor, porque no lo voy a creer, era la historia que él contaba y realmente no contradice lo que dice Roger Swift, porque lo que decía Roger Swift, que falleció hace bien poquito, porque Roger Swift siempre ha atribuido la creación de Skeletor, la creación del castillo Grayskull y demás, todo se lo ha atribuido a Mark Taylor. Entonces, puede ser real, es decir, esa historia le quedaría dentro y también es cierto que en algunas páginas, muy pocos artes que conservaba Mark Taylor de su creación Torak, uno de los enemigos con los que se enfrentaba a Torak era un esqueleto. Entonces, sí, posiblemente le quedara esa huella infantil, ese impacto de ver un cadáver real esqueletizado y como para él fue el origen de muchas pesadillas de infancia, lo terminó convirtiendo en un villano que luego implementó en la línea Master del Universo. Ya. Bueno, ya hemos metido un poquito el pie ahí con la serie de Filmation, la hemos citado. ¿En qué año del lanzamiento llega? Porque vamos a poner el 82 como realmente el año en el que ya se explota todo. ¿Qué es el impulso siguiente, ¿no? Para que se comercialice más? ¿A qué? ¿Al año? En septiembre, si no me equivoco la fecha exacta, 24 de septiembre de 1983 fue la primera emisión de la serie sindicada He-Man y los Masters del Universo. Septiembre de 1983 seguro. Ten en cuenta que estas series llevan un año de producción o llevan mucho tiempo de producción antes. La idea empezó a surgir a raíz de una colaboración que hicieron con Filmation, Mattel, para el primer spot televisivo de Masters del Universo que incluía segmentos animados. No sé si habéis visto ese primer anuncio de... Sí. Pues incluía... Yo creo que sí, No sé cuántos anuncios de televisión con animación se harían, pero yo sí he visto algunos. Ese. Uno solamente. Bueno, una animación muy diferente a lo que luego es Filmation, que Filmation la conocemos porque básicamente lo que vimos en Master del Universo era lo mismo de Flash Gordon prácticamente. Sí. Reutilizaban la rotoscopia de
haber filmado a una persona real corriendo, ¿no? Y sobre eso animaban. Dibujaban. Sí, a ver, es cierto que eso se hacía. Hay quien dice que para ahorrar costes, pero también es cierto que daba, yo no sé hasta qué punto ahorra costes una grabación con actor real y luego calcar encima, pero daba una animación muy fluida. En esto José, que entiende mucho más de animación, nos lo podrá decir, pero yo creo que se hacía más que por ahorrar costes por tener una animación fluida y real en pantalla. Lo que se hacía era reutilizar muchas animaciones. Eso sí lo hacían, reutilizaban muchísimas Yo, animaciones. yo creo, por ejemplo, si os acordáis de la versión del Señor de los Anillos del 78, puede ser, o 79, la de Ralph Bakshi, ahí también casi todo era rotoscopiado y para mí le aporta versatilidad, una serie de animación. O ¿Verdad? sea, a mí, a mí personalmente me parecía alucinante que se movieran con esa naturalidad, ¿no? Ves a Skeletor riéndose como se reía o moviéndose como se reía. Y a mí me gustaba más personalmente que otros dibujos de Hanna-Barbera, como los Herculoides, por ejemplo, esos que eran unos movimientos muy bruscos y no tienen nada que ver. Yo lo veía mucho mejor, ¿no? Pero no sé, no. Yo he visto imágenes de lo que se hizo con Master del Universo, que se hicieron bastantes grabaciones con actores disfrazados y caracterizados y evidentemente, pues claro que les ayudaría, pero no deja de ser una cosa que sí, que repetían muchos planos, pero bueno, hasta cierto punto, ¿no? Lo demás era trabajo de los animadores, básicamente. O sea Y que para también lo mí hacía Hanna-Barbera, también reutilizaba también, planos. también. La gente Sí, sí. critica mucho a Bueno, Filmation por eso, pero yo creo que era estándar en la animación de la época. sí, sí. Bueno, Hanna-Barbera eh, eran bastante más pobres, ¿no? Porque, claro, es que te veías la cara de los super amigos que ni siquiera se molestaban en pintar los ojos de blanco, eran directamente el mismo tono de la piel. Entonces era bastante más cutre, ¿no? Los super amigos y todo eso de los 70 era bastante más cutre que Filmación. Pero bueno, Gracias por sobre gusto, decirlo, no. porque sin ser yo el mayor defensor de Filmation, porque si lo pronuncio mal, perdonad, yo digo Filmation de toda la vida. Filme- No soy el, no soy el mayor defensor porque me trajo un He-Man que no era mi He-Man, me lo edulcoró y me lo hizo para niños y me lo hizo infantil para que se emitiera en antena. sí, Incluso le prohibieron al personaje atacar a seres vivos, por eso solamente se enfrentaba a robots. O sea, de hecho, mm, hasta un capítulo lo censuraron porque le daba un árbol. O sea, cosas muy dramáticas. mm. Sin ser yo el mayor defensor de la productora, cuando le critica y se dice que era pobre y qué tal, digo, pues es que eso mueve los estándares de muchas productoras de animación que están mucho mejor consideradas como Hanna-Barbera. Yo creo que la animación de Filmation era incluso superior en muchos Está muy aspectos. bien. Sí, sí, está muy bien. Y José, bueno, yo creo que si hubieran metido todo lo que tú querías de acción, de violencia y todo eso, seguramente a lo mejor no hubiera llegado a más de 15 o 20 capítulos. Igual te hubieras quedado con la mitad de capítulos. Ni Sí, sí, uno, ni siquiera uno podrían haber estrenado. claro. Yo estoy contento siempre le agradezco a la serie eso, que la convirtió en el fenómeno mundial que nos Sí. permite seguir hablando de los máster y además la prueba la tenemos en que la nueva película no se ha fijado en otra parte del lore ni en el lore original, se ha fijado en Filmation porque saben perfectamente que es donde está el grueso de fans de la serie, de dónde está el Mm. máximo público potencial, en la gente que recuerda con Bueno, cariño. han metido también personajes de la película del 87 por la cara. No, incluso de los libros como Gottman, de los libros de Golden Books de los Sí, ingleses sí. de los años 80, que aquí llegaron a España, creo que era Tim Max, la editorial que los ponía, pero que solo conocemos cuatro gatos, los cuatro frikis de los Master Universo, y sin embargo ahí lo han metido. Señal de que han tocado todos los palos del lore. Y bueno, no sé cuándo vas a emitir esto, pero no sé si puedo decirlo ya. ¿Cuándo lo vas a emitir, Salva? debería salir antes del De la estreno de peli, la bueno, peli. lo voy a decir ya y me da igual. He echado una pequeña mano, una muy pequeña mano al traductor adaptador de la película en España, ¿vale? Mm, De bien. manera oficiosa, es decir, entre ellas, preguntándome por conceptos sin spoilearme nada y demás, pero me preguntaba por conceptos, por los nombres por los que se utilizaban en España. Y sé que tiene la película, sé que tiene muchísimas referencias, incluso algunas que solo vamos a pillar los 5 o 6 colgados que llevamos colgados, valga la redundancia, de Master del Universo desde los 80. O sea, Sí, con está hecha para los fans.
con vistas, entiendo, a respetar la localización que ya se hizo en su momento aquí del original y que los fans españoles entendamos en la referencia, entiendo, claro. Yo creo que aparte, eso sí es cierto, pero también con conceptos que no se han visto en otros sitios, nada más que en la colección de figuras o en algunos libros o en algunos cómics, cosas muy concretas que, claro, no aparecen en lo más público, en búsquedas públicas. Entonces, no sabe, hay cosas que no se saben si tiene una traducción literal o se ha adaptado en España anteriormente y bueno, casi todo tiene una, como han sido tan respetuosos con la mitología, con todos los lores de la mitología, sí que han tocado, creo, sé por lo que sé, han tocado muchas cositas de ocultas, guiños pequeños, pero que van a hacer que los fans de siempre nos pongamos una sonrisita de cabeza a nosotros. Todavía no sabemos si aparece Orco en la película por algún sitio, ¿no? Eso es sorpresa, ¿no? No lo sé. O Wildor. No lo sé. O Wildor, claro. Sí. José, ya que nos metemos con la serie y que este es tu campo, sin lugar a dudas, 2 temporadas, 130 episodios, 65 por temporada, todo debido al tema de la sindicación, que si quieres nos explica un poquito. Yo en algún capítulo ya he dado algunas notas de por qué es esto de la sindicación, pero seguro que tú lo vas a explicarme mucho mejor y se va a entender bien. Bueno, tengo que decirte que de la serie de animación de los Master Universo tampoco soy seguro que Chromic es más experto que yo y tiene más recuerdos que yo, pero yo solamente tengo recuerdos de haberle alquilado las cintas en el videoclub y poco más, o sea, tampoco llegué a ver muchos episodios de la serie. Y yo creo que en televisión, a no ser que la emitieran en algún vídeo comunitario, creo que tardaron años en emitirla en algún canal, ¿no? Si es que se llegó a emitir en algún canal, o sea, principalmente fue una serie que tenías que gastarte las pelas para poder ver los episodios. Te alquilabas una cinta y eran 2 episodios que te repetías 4 o 5 veces el fin de semana, todo el tiempo que te diera, que pudieras, ¿no? Pero sí que tuvo muchísimo éxito. Yo recuerdo de que había muchísimas cintas y, bueno, la gente luego se compraba también las cintas que costaban, no sé si eran 2.000 o... Sí, creo que eran 2.000 pesetas lo que costaban. 1995, exactamente. Sí, las primeras ediciones, porque luego hubo más ediciones también. Sí. La serie sí empezó así, empezó en vídeo en el 84 y luego la primera emisión en abierto, en abierto, a nivel autonómico fue en Televisión de Galicia, en TV3 y en la televisión del País Vasco y se emitieron con doblaje local. Y luego aquí, que creo que está en tu libro, en la Cinepedia de los 80, la emisión en televisión fue en los 90. Fue en Telecinco primero y luego en Antena 3 Telecinco y de madrugada seguramente a las 7 de la mañana. A las 6 de la mañana, Telecinco era muy pronto. Antena 3, Antena 3 lo hicieron por la tarde, pero Telecinco era muy pronto. Claro, entonces los primeros recuerdos de He-Man son del videoclub, de alquilarte una cinta o lo que el vecino le alquilaba te la dejaba y veías episodios en tu casa pues de prestado prácticamente. Pero tuvo mucho éxito y yo tuve la suerte de que, porque yo vivía en Algeciras, o sea, soy de Algeciras, vivía en Algeciras, ahora vivo en otro sitio, pero pillábamos en algunos sitios, en algunas casas pillábamos el canal de Gibraltar, no sé cómo, pero se pillaba y ahí sí que emitían muchísimos episodios de He-Man en inglés y de She-Ra, porque She-Ra, creo que las cintas de She-Ra no se llegaron a comercializar, ¿no? O sí se llegaron. Sí se llegaron. Sí, pero no tuvo tanta. Yo no he llegado a verla físicamente, o sea que tuvo menos repercusión. Sí, por eso no las vería, porque mucho menos, es decir, si yo en el videoclub de mi barrio había 6 o 7 cintas de los Masters siempre, que además iban ciclando, porque yo creo que el hombre vendía cuando ya estaban muy vistas, las vendía y compraba otras. Creo que fueron en España 64 cintas, pues vendía y compraba otras. Y She-Ra a lo mejor tenía una o tenía 2, pero sí, algo había de She-Ra. Yo las alquilaba. Había pocas cintas, sí. Yo las alquilaba por curiosidad de Master total y porque reconozco que en aquella época She-Ra no me llamaba tanto la atención, aunque quería una figura que nunca me compraron de She-Ra, que era, como decía Salva, la Barbie de los Masters del Universo, la versión Barbie de los Masters del Universo, pero sobre todo lo que yo quería era ver a los integrantes de la Horda del Terror, de Hordak, que estaban como enemigos en She-Ra, y yo era la única era un villano potente, era un villano chulo realmente, Hordak. O sea, creo que casi estaría mejor en Master Universo que en lo de She-Ra, ¿no? No sé. Sí, lo veía bastante.
Ya sabes que la serie de Sira se hizo cuando cancelaron Master, porque habían visto que había un porcentaje muy alto de la audiencia de Master que eran niñas, y dijeron, bueno, vamos a explotar este filón que en principio tenemos entre la mano. Pero claro, Mattel sabía que también tenía que seguir manteniendo el interés de los niños que veían Master del Universo. Entonces, la forma de mantener el interés era introducir villanos que habían aparecido anteriormente en Master del Universo, Hordak y la Horda del Terror. Mm. La También, caída de... también, no, te iba a decir que simplemente que también me recuerdan, o sea, tengo muy buenos recuerdos de la banda sonora de la serie. O sea, me parece de las mejores bandas sonoras, las mejores músicas o sea, me acuerdo de casi todas las bandas, bueno, el corte final, el corte principal, aparte de los momentos de acción y todo eso, la banda sonora de la serie es espectacular, o sea, al nivel de casi de una película. O sea, eso también hay que destacarlo de la serie de filmación que, Total. que es una de las cosas para mí principales y que luego cuando llegó la serie de los 90 todo eso desapareció. O sea que Y el ya está, doblaje, solamente eso. en España también era muy potente con la voz de Conor McCloud Eduardo siendo Jover. la de He-Man, sí. Sí. Lo Era que pasa es que mitiquísimo. se doblaron muy poquitos capítulos para Videoclub. Entonces, y luego solamente se escuchó ese doblaje en las cintas de Videoclub. A lo mejor José, si solamente vio las cintas, ese es el doblaje que tiene muy grabado. Pero en la emisión en televisión en abierto, no en autonómicas que contaron con doblaje autonómico, sino por un tema de legal, hubo una ley a partir del 86 que promovía que las televisiones que fueran de una comunidad autónoma con segunda lengua oficial los doblajes fueran en esa segunda lengua oficial. Pero cuando llegó la serie a emitirse en Antena 3, se emitió con el doblaje neutro. Por eso muchos de nuestra generación recordamos la voz mexicana de Rubén Moya, el doblaje mexicano, mejor dicho, de Rubén Moya, y el de Eduardo Jover como He-Man, y estaba también José Martínez Blanco como Skeletor, la voz de Jim Hackman en el Superman, de los años Sí, 70, sí. que era una... Buenísimo, buenísimo ¡Otis! actor. O Filemón, era Filemón en las películas Filemón, míticas Filemón. de Estudios Sí, Vara. sí, Era claro, tremendo. Y estaba en ese doblaje en español de Master Universo, pero solo se doblaron unos pocos capítulos para su comercialización en vídeo. Cuando Viva Home claro. Video, que era la que hacía el doblaje, vio que se vendían los VHS solo, dijo, nada, si están doblados en latino, pues la Sí. aprendemos en latino y nos Pero, ahorramos. pero el Vamos, latino también estaba bien. Sí, mucho. No sé. Yo, bueno, Rubén Moya encima. y que esos doblajes neutros no nos eran muy ajenos. Estábamos súper Claro. acostumbrados porque en muchas series nos llegaban así. Ahora a lo mejor sí nos choca un poco más, ¿no? Pero en aquella época yo A creo mí que lo que me estábamos... chocó es el cambio en la primera versión de la intro que decían, en lugar de yo tengo el poder, decía yo soy He-Man. Y claro, yo ya venía de los cómics con yo tengo el poder, de los minicómics con yo tengo el poder y con el doblaje previo en español que decía yo tengo el poder. Y luego, dentro de la serie y a lo largo de toda la serie y en la mayoría de las intros de la serie, decía ya tengo el poder, en lugar de yo tengo el poder. Y claro, a mí eso te choca, pero luego Sí. pues lo ves como otra versión Eso, de He-Man. eso puede ser un fallo en la traducción perfectamente. Del latino. Que hizo Sí, la traducción la hizo mal seguramente. yo siempre lo he pensado porque casa igual de bien en boca del personaje. En este caso, además, más fácil porque es animación. El Claro. yo tengo poder que el ya tengo el poder. Por algún motivo, Mm. ahora, para mí son adorables los dos y míticas. Yo tengo una dedicatoria de este hombre, de Rubén Moya, dedicándomela con la versión mexicana y para mí eso es oro, es oro. Es la otra voz de He-Man y es la que más he escuchado. Me gusta mucho el Claro. trabajo de Eduardo Bover, pero el trabajo de Rubén Sí, Moya sí. lo tengo en 130 episodios que tuvo la serie. Sí, madre mía. Bueno, los Masters tuvieron realmente una vida corta, aunque muy explosiva, porque el primer año de facturación creo que fueron 38 millones de dólares Sí, y el señor. último de gran auge fueron cerca de 400, si no me equivoco. Sí, El señor. problema es que cuando debía haber explotado todavía más, que es con la llegada de la franquicia a los cines con una película de acción real, realmente ya estaban de capa caída. Es decir, la peli de la Canon, aparte de los problemas que ahora vamos a hablar de ellos, llegó tarde. Llegó muy tarde o llegó con la esperanza de revitalizar una línea que se estaba cayendo ya, ¿no? Sí, bueno, eso fue, que no sé si, José, bueno, culpa de Mattel realmente este tema, porque Mattel durante todos estos 7 años, bueno, 5 años, desde que la colección de figuras y la serie animada empezaba a despuntar, tuvo ofertas de diferentes estudios
y algunos estudios potentes. Y Mattel, intentando proteger la propiedad y no mostrarla de una manera que ellos a lo mejor pudieran perder el control, no aceptó ninguna de esas condiciones, de esas ofertas de los grandes estudios, hasta que la colección en el 86 se fue costa abajo y ya dijeron, vamos a acercarnos a hacer una película con algún socio, que terminó siendo la Canon, y vamos a hacerla ya para intentar revitalizar esto. Los grandes estudios que antes habían tendido su mano a Mattel para hacer la película de Master dijeron, ya no nos interesa porque ya no hay serie animada, vuestros muñecos no venden, y sin embargo el que sí estaba interesado porque los derechos ya eran asequibles era Canon. Y de ahí surge la película. Canon que, Bueno, si no me equivoco, tenía entre manos la producción de una película de Spider-Man para la que había conseguido un buen dinero, 36 millones de dólares, si no tengo yo mal cifrado. Yo tenía en la los mente 32, músicos, pero puede ser 36. bueno, Por ahí anda, por ahí, una pasta. sí, tal como jugaban ellos con los presupuestos, sospecho que 4 arriba o abajo daba un poco igual porque no iban a meterlos en esta peli, seguro. O sea, Y decidieron que el dinero que tenían para Spider-Man lo iban a intentar multiplicar con los Masters y con Superman 4 en busca de la así paz. es. Si lo piensas, financieramente la jugada no es mala. Son dos licencias buenas. Lo lógico es que te den pasta, pero claro, tienes que destinarle los recursos tú para que luzcan, que es lo que no hicieron. Los bueno, Masters tuvieron recursos. la peli de Master se hizo con parte del dinero de Superman 4, o sea que si Superman 4 Claro. es peor todavía de lo que es en efectos especiales, o sea, a mí los efectos especiales visuales de Master Universo me parecen redondos, me parecen súper buenos y pese a las limitaciones, claro, Y el limitaciones de que diseño de tiene que rodar producción, en la Tierra. diseño de producción muy Hasta bueno. donde hubo dinero, hasta donde hubo Pero, pasta, pero, porque pero sí, pero bueno, pero sí que me parece una película más redonda, Master Universo, mejor acabada. No sé si por el esfuerzo del director, que sé que sabemos que, Se pero gastaron sí que 22 millones. Es decir, esa división que decía Salva es cierta, pero se gastaron la claro, mayoría, se la gastaron en Master Universo. 22 millones de dólares para una producción de la Canon del año 87 era una superproducción en toda regla para sí, la sí, Canon. claro, Pero se claro, acabó. claro. De hecho, la pelea final se rodó con dinero de Gary Goddard, del director, porque Sí, no sí, había. en un día. Y por eso es Sí. tan cutre y es una resolución tan precipitada y no hay fondos y todo es Pero niebla en a un mí no fondo me, a oscuro. mí dramáticamente tiene su sentido, o sea que realmente si la pelea final dura 2 minutos, 3 minutos o algo así, realmente si es a base de puñetazos y de espadazos realmente dura poco tiempo. Yo no lo veo tan mal. A mí me parece Master Universo una película bastante buena o sea, en todas las categorías. Musicalmente, los efectos especiales de Richard Edlund son maravillosos. Las animaciones son maravillosas, el rotoscopiado de los efectos especiales son maravillosos, igual que también os digo que todo el tema del hombre nuclear de Superman 4, las escenas de vuelo son terribles porque ya no tenían el sistema del Zoptic, pero hay cosas positivas y la banda sonora de Master del Universo de la película también me parece maravillosa, así que es cierto que es un plagio de varias cosas a la vez, pero tiene una banda sonora y el casting de actores me parece estupendo. Los efectos de maquillaje seguramente serán mejores que la de ahora, porque Posiblemente. por lo que yo he visto solamente el diseño de Karg, me quedo con el del 87 que con el actual. Claro, es que tienes ahí a Greg Cannon, que ha hecho un montón de cosas, es que hay a Michael Westmore también, o sea que tienes ahí gente buenísima y toda esa gente de los 80 los efectos de maquillaje y todo el diseño de aquella época no va a volver. O sea, hay una deficiencia tanto de maquillaje como de bandas sonoras. O sea, las bandas sonoras actuales, la música de cine, por desgracia, casi que ha desaparecido. Es que en los 80 y los 90 teníamos 20 grandes músicos y ahora tenemos uno, John Williams, y poco más, porque realmente no queda Michael Giacchino y Hans Zimmer. Y Hans Zimmer se está comiendo toda la banda sonora a todos los músicos que quedan. Entonces, claro, me pongo nervioso porque es que es una pena, pero lo No, no, que hay te realmente entiendo, ahora te mismo es entiendo. esto. Te entiendo. Yo sí es cierto que tengo esperanza por la aportación de Brian May de Queen a la banda sonora. Ah, bien, bien, bien. Ya se comentaba hace tiempo que no solamente con arreglos guitarreros, sino por lo visto la canción que él escribió para Los Inmortales, la de The Prince of Universe,
esto entra dentro de la rumorología, ¿vale? Pero que se había adaptado para que encajara dentro de Master del Universo. Que está la gente tirándose de los pelos, no, pero es que esto pertenece a los inmortales. No, es que los derechos de la canción son de Queen, concretamente el autor fue Brian May. Creo que es Brian May, el autor de esa canción en concreto, porque creo que hicieron una cada uno de los integrantes del grupo. Y creo que esa en concreto es de Brian May y puede hacer con ella lo que quiera. Creo que la de May es el Who Wants to Live Forever, creo. Sí, puede ser. Creo que sí. Lo mismo estoy metiendo la pata, pero me da puede que... ser. Puede ser. Esa, además la canta él también. Independientemente, es cierto, independientemente de eso, los derechos son de Queen. Es decir, pueden hacer con ellos lo que quieran. No son, siempre ha sido son de ellos. Por eso sacaron el disco con las canciones de la película y no la banda sonora propia. Es decir, los derechos de esas canciones son suyos, uno de los acuerdos que llegaron los inmortales. Entonces pueden hacer con ella lo que quieran. Pueden meterla en Master Universo o en 007. Pueden hacer lo que les dé la real gana. Y si es cierto, de Princess of Universe a Master of Universe. Es que a lo mejor no hace falta ni adaptar la letra, porque, bueno, estamos hablando de un príncipe que es principeada. O sea, sería brutal. Y lo que dice José es totalmente cierto. La música de Bill Conti para esa peli, aunque sea una mezcla de Star Wars y de Superman, pero le da un pozo, le da un peso a la película tremendo. A mí los soldados de Skeletor no me agradan demasiado, la verdad. El rollo ese de Star Wars, cuando lo vi, digo, hostia, demasiado plagio, ¿no? Ah, los soldados, ¿te refieres? Ahorro de costes. En lugar de recrear a todos los soldados guerreros diabólicos, pues pusieron soldados genéricos. Claro. Y que yo creo que eso también fue con Mattel, es que siempre ha sido muy suya con estas cosas. Yo creo que eso también fue requerimiento de Mattel, de decir, vale, te puedes cargar al malo al final, pero al resto, si quieres clavar de espada, tiene que ser robots. Robots o gente sin rostro. Y yo creo que por ahí van los tiros. Claro. Sí, sí. Pero es una peli que bebe mucho de Star Wars. A Conti está claro que le pidieron una fanfarria Star Warsera. Los soldados estos son Stormtroopers negros. E incluso el villano este de las gafas, el ojo, es muy parecido a la mano derecha de Lando Calrissian. Sí, te refieres al de... Sí, al calvo, al que lleva un... Claro. Sí, te refieres al machaca, al tecnológico, al que está ubicando la ubicación en la Tierra de la llave cósmica y demás. Pues sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Y luego el guionista de Master Universo, cuidado que el guionista de Master Universo también es el guionista de varias películas importantes de los 80, como Cristal Oscuro y Supergirl, entre otras. Pues quiero decir que dentro de lo fantástico y o sea, me parece que ha habido mucha crítica con el tema de llevar toda la acción a la Tierra y ahora volvemos otra vez a lo mismo. No sé si... No, pero es diferente, José. Yo creo es diferente. Yo creo que correspondió la decisión de llevar la película a la Tierra en el 87. Está claro que fue con fines económicos, o sea, no había otro motivo, y aquí son narrativos. He-Man, su madre es terrícola. Entonces, si la película ya sabemos que va a partir con Skeletor dominando Eternia y la reina Magdalena protegiendo a Adam y a la espada del poder ya de paso, es lógico que les envíe a su planeta natal, que les envíe donde Habrá mucha gente que no sabía eso, de lo que tú has explicado antes, el tema del origen del personaje, que la madre de He-Man era terrestre. Yo ya ni me acordaba, lógicamente, porque claro, yo no soy tan fan de los Masters como tú, pero sí que tiene sentido, lógicamente. Fíjate, podían haberlo pensado también cuando hicieron la del 87 y es que el 87 yo creo que no tenían, los derechos que tenían eran los de Mattel, Filmation todavía seguía viva, era antes de que la comprara L'Oreal, creo que fue, y la mandara a cerrar a la división, cerrar la división de animación. Entonces yo creo que ahí a lo mejor había un conflicto de argumentos. Hay personajes utilizados en Filmation, creados para la Biblia de Michael Zapperin, que es la que se utilizó, y por derechos se pueden utilizar, pero hay un poco de jaleo. Es decir, tenían que tocar demasiados palos y tiraron por una historia un poquito más sencilla. De hecho, no hay Príncipe Adam en la película del 87, aunque hay teorías fans que dicen que justo cuando Skeletor domina Grayskull, él se encontraba transformado en He-Man y no puede retornar a ser el Príncipe de Adam. Pero lo que se ve en pantalla es lo que se ve en pantalla. Es una representación de He-Man más básica. En aquella época sí, fue para costes, yo no tengo ninguna duda, y hoy en día creo que se podría haber hecho una película 100% terrícola. Y yo creo que corresponde a un recurso narrativo y también
anclar un poquito la película a la realidad, entre comillas, porque lo que pide la gente hoy en día, el algoritmo, pide ciertas cosas para llegar al público. Y a lo mejor uno de ellos es eso, que tenga cierta base real. A lo mejor no habría interés en la película si fuera simplemente 100% absolutamente fantástica y desarrollándose en un planeta lejano o en otra dimensión. Es complicado, pero sí es cierto que yo la película, la de 87, la recuerdo con mucho cariño, pero fue una decepción la primera vez que la vi, porque yo venía de la serie animada primero de los juguetes y luego de la serie animada y la serie no me daba la película no me daba ni una cosa ni otra. Había sucedáneos de los guerreros diabólicos que más me gustaban. Yo nunca entendí por qué estaba Sauron y no estaba Merman. Digo, bueno, es que tampoco os voy a ser tan complejo. Si han hecho un maquillaje más o menos decente para Merman y para Cars, también lo pueden hacer para Merman. Claro. Había cosas, Trap ya no aparecía y me colocan al Blade. Pero luego sí le reconozco, sobre todo después de, durante estos años, saber cómo se hizo la película, le reconozco muchísimo mérito porque es una película que estaba Eso ayuda, condenada ¿eh? a fracasar antes de terminar el rodaje y sin embargo Eso ayuda. ahí la Y, tenemos. y el Skeletor, Frank Langella es Brutal, maravilloso, ¿eh? O brutal. Fran sea, como Langella, es, o sea, lo de Fran Langella, eso es brutal, bueno, ¿eh? sabes la Brutal. historia, ¿no, José? La historia de Sí, sí, cómo que lo hizo porque el hijo era fan de los muñecos y de la serie, o sea, eso que lo es. hizo un poco por obligación. Pero él Bueno, no, lo pero hizo. él está muy orgulloso del Sí, Dice que sí. es la papel, película, del dice que es la personaje. película en la que mejor se lo ha pasado. Pero Sí, sí, accedió porque él ya era un actor teatral había hecho Drácula, era un actor exacto. teatral con Mm, peso, y accedió porque su hijo era fan y luego el hijo se durmió en el primer pase que le llevaron, se durmió viendo la película. Pero sobre todo los diálogos, porque hay una diferencia en guión o en diálogo entre lo que dice He-Man, que le redujeron las líneas de diálogo al mínimo, y lo que dicen los claro, restos personajes y lo que dice Langella. Y es que las frases sí, de sí. Langella son tan poderosas porque a Langella le dijeron, mira, hemos contratado, bueno, puedo contar, me tengo que ir un ratito, ¿me dais 5 minutos para que os cuente una anécdota súper potente? Vale, esto entra dentro de la rumorología, aparte de leyenda, y no he podido contrastarla nunca, pero hay varias personas que coinciden en el relato. Resulta que cuando se aprueba la película por la Canon, cuando Mattel contacta y por fin dicen, venga, estamos desesperados, necesitamos sacar esto adelante, vamos a hacer Master del Universo con la Canon. Cuando sacan, esta película empieza a preproducirse, le ofrecen el papel a Sylvester Stallone de He-Man. Sylvester Stallone dijo que había muchas semejanzas con el Conan de Schwarzenegger y que las comparaciones de que había hecho una versión cutre o barata podían surgir. Entonces rechazó el papel. En aquella época, pues Don Landgren tenía el físico idóneo para hacer de He-Man, aunque tenía muy poca trayectoria interpretativa y ningún papel con diálogo. Recordemos que antes había estado en esta de James Bond, la de Roger Moore, Panorama Panorama para para Matar, matar. que no Programa hablaba. para matar, Mm. sí, que era escolta de Sí, un... que hace un papel súper cortito. Un papel cortito Nada. y Rocky 4, sí, Rocky 4 que hizo que ¿qué frase tiene? La de perderás, ¿no? Es la única que tiene de toda la película. O te Está voy a muerto, matar o algo así. Alguna cosa así sencilla, sí. Ese perderás. es, ese es- ese es el rollo. Pues entonces contratan a Langren y resulta que el mismo día que Dolph Lundgren firma el contrato se encuentra con Stallone que entra a la Canon para otras cosas. A lo mejor por fechas, por decir algo, sería Joel Halcón, no lo sé. Entran allí, se coinciden en el vestíbulo y Dolph Lundgren le dice, acabo de firmar para ser He-Man. Y dice Stallone, pues enhorabuena, me han ofrecido a mí el papel y dije que no, pero encantado de que lo tengas tú. Se despiden afectuosamente, Dolph Lundgren Dolph Lundgren sale a la calle, entra Stallone, sube en el ascensor al despacho de Menachem Golan y Joran Goblus, ¿es, José? Que siempre me equivoco, Joran Goblus, Lloran Globo, sí. y se encuentra a los dos primos allí tomándose o metiéndose una raya, lo que hicieran en ese momento, y les dice, me acabo de encontrar con Dolph Lundgren en el hall. Dice, sí, va a ser He-Man, tú no quisiste y va a ser He-Man. Y le dice, pero ¿cómo se os ocurre darle un papel con guión a este tipo? Y efectivamente, cuando empezó el rodaje, Gary Goddard se tiró de los pelos porque el tío habla muchos idiomas, es un tío de los más inteligentes que te puedes encontrar, pero el acento eslavo, el acento sueco, no se lo quitaba. O lo tenía que era muy fuerte, más fuerte de lo que se ve en pantalla. Entonces, y además su talento interpretativo, sin experiencia previa o prácticamente nula, pues era el que era. Y Gary Goddard le dijo, le intentó doblar
y había firmado el representante de Dolph Lundgren una cláusula antidoblaje, no podía doblarle. Entonces dijo, vale, no te puedo doblar, pero puedo, como director que soy, reducir tus guiones al mínimo posible que tengas por contrato. Redujo las líneas de guiones al máximo, por eso hay situaciones en las que He-Man es, He-Man, tenemos que ir a... Y simplemente afirma, ¿sabes? Que dice, madre mía. Y le dijo a Langella, a Gary Goddard, el director, le dijo a Langella, la película es tuya. ¿Puedo hacer lo que quiera con ella? Lo que quieras. Y claro, esas frases de yo soy el alfa y el omega, háblame de la soledad del bien, He-Man. Si no puedo tenerlo todo, no tendré nada. No tendré nada. Eso es la chorra de Langella que dijo, aquí le voy a meter un rollo Shakespeare, le voy a meter un pozo que esta gente no ha visto, Canon no ha visto en la vida. Y claro, por eso la interpretación de Langella es esta, y el otro pobre, Langren, con la experiencia que tenía y lo que pudo hacer, es a veces un secundario, que hay gente que me lo rebate, y yo siempre invito a volver a ver la película ubicando a He-Man donde está. O sea, He-Man hay veces que no tiene protagonismo absoluto y le están llevando de un lado para otro. Courtney Cox y el novio creo que son más protagonistas que He-Man, ¿eh? Totalmente. Total. De hecho, en la portada de Videoclub, acuérdate que salía, sí, He-Man, obviamente, y luego Kevin y... ¿Cómo se llamaba la chica? Julie, eso es, Kevin y Julie. Salían los dos ahí mirándose con la llave cósmica. Sí. O sea, tremendo. Chicos, me da una pena enorme porque me lo estoy pasando genial. No te preocupes, que sabemos que tienes que ir, tranquilo. Tranquilo. He hablado demasiado, pero me quedo tranquilo, José, porque tú te vas a quedar un ratito más. Sí, pero yo no sé tanto de los másteres como tú, macho. Tú necesitas aquí 8 horas o 10 más por lo menos para seguir hablando. Es un tema del que sé que a veces resulto pesado, tío. Te lo juro. Y yo hay veces que cuando estoy, digo, Adolfo, a mí me llamo Adolfo, no me llamo Cromi. Digo, Adolfo, cállate, que resultas pesado, pero tío, es un tema que me mola, que me apasiona y que me, Está bien. Y que me gusta. Está bien, hay que culturizar a la gente, hay que culturizar que vayan preparados al estreno, ¿no? De la película nueva, por lo menos un poquito. Me gustaría, bueno, si queréis, en Madrid el 6 de junio hacemos un evento fan, lo hace de Universo, hace un evento fan que va a presentar la película a una audiencia pues llena de fricardos y de locos en pantalla IMAX, con actividades previas, aunque no puedo desvelar, pero van a estar chulas, y con sorteos que tampoco puedo hablar de momento, pero que también van a ser muy potentes gracias a la colaboración de gente como Espadas y Más, como Mutant Toys, como Motros Editorial, la editorial para la que hago los prólogos de los cómics de Masters del Universo. Es decir, que si tenéis la oportunidad de pasaros por Leganés, Parque Sur, Madrid, 6 de junio por la tarde, todavía no tenemos sesión, pero nos la van a dar en breve. Yo voy a presentar, va a haber coloquio, va a haber fiesta y va a haber muchos fans de los Masters del Universo queriéndose, abrazándose y disfrutando de una película que es para los fans, aunque detrás hay una mega corporación y una empresa que quiere sacar dinero a las puertas y todas estas cosas que tiene el cine desde que se creó como negocio, pero si queréis pasar un momento chulo y podéis, pues vosotros y todo el mundo que esté escuchando esto, dentro de unos días sale la venta de entradas. Es simple, esto es sin ánimo de lucro, no cobramos un duro. Yo lo único que dije es que fuera para los fans y lo que se va a hacer es una entrada normal. El que vaya a ver la Animas va a pagar lo mismo, pero con una serie de cositas y de sorpresas. Si tiene ese añadido, pues estupendo. Así que Criterios de Madrid, ya sabéis dónde tenéis que ver los máster y cuando veáis a Cromic le decís, soy Criterios y te he escuchado. Mira, voy a llevar una libreta que a cada uno que me lo diga lo apunte y luego te digo, han venido 27 Criterios. ¡Oh! O 30. Yo te lo digo. Pues chicos, de verdad, un placer. Me hubiera encantado quedarme esta tarde, pero como bien sabe Salva, tengo un compromiso con un amigo que no puedo dejar tirado. Y os quiero muchísimo porque sois gente maja y de mi palo. Así que besitos para los dos y nos vemos en otra aventura, ¿vale? Y tenemos que hablar para cierta cosita que tú tienes por ahí también de Ocean y de Use Gold, que me ha molado mucho. Mi libro de pues en cuanto lo tenga palpable y te lo pueda mostrar aquí, si quieres un día quedamos y te hablo largo y tendido de movies en 8 bits, del cine de los 80 que se convirtió a videojuego. Videojuego de ordenador 8 bits. Yo era uno de los mayores consumidores de ese tipo de videojuegos, así que estoy deseando que me hables de él. No me voy a enrollar más, que quiero dejar a José aquí hablando de sus cosas, pero ya hablaremos largo y tendido. Venga. Abrazos venga, hasta otra. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego, adiós. Un abrazo. Chao. Adiós, chicos. Adiós a todos. Estoy grabando, venga. ¿Y quieres parar un momentillo o algo? O por mí no, tranquila, es que tengo aquí la niña. Venga, vete. Pero que tengo... Habla con ella. Está cotilleando. Seguimos hablando, tranquilo, de lo que tú quieras.
tenemos la serie del 90 y la serie de los 2000, que no sé cuánto pilotas tú de ellas, yo cero. Sé lo que... Yo de las series de los 90, a mí la serie de los 90 la pillé de lleno el estreno del primer episodio porque incluso la anunciaron en prensa, creo. Recordar Antena 3, que era una cadena que acababa de aparecer, ¿no? Creo que en las series, no me falla la memoria, creo que la serie la estrenaron en el 91 y Antena 3 la apareció en el 90, me parece, si no recuerdo mal. No sé si en... Era 3, 90 o 91, sí. Yo nunca me acuerdo bien. Sí. Pero vaya, que si quieres hablamos de ella un poco. No sé si la de los 2000 tú la pilotas. Sé que es muy importante para el lore de Master, porque ahí incluso se desvela que Skeletor puede ser hermano o hermanastro de He-Man y tal. No la he visto. Sí, no, la serie de los 2000 no la controlo porque ya en los 2000 ya pasaba de ver dibujos animados. Lógicamente, tampoco era muy fan, como tú sabes, de las figuras, no tanto como este hombre, que es fanático. Yo no tengo ni una figura de He-Man. Bueno, sí tengo un par de figuras de las que sacaron hace poco en esa promoción que sacaron. Hay ahora, ¿no? Línea Origins. Con un fascículo. Dime. ¿No hay una línea que se llamó Origins o algo así? Sí, también. No, pero yo las figuras de He-Man que tengo son unas figuras coleccionables que sacaron en unos fascículos. ¿Te acuerdas que sacaron hace un par de años? Que la primera te la ofrecían a 2 euros, una figurita. Tengo por aquí. Pero de la de los 2000 sí recuerdo haber visto alguna cosa por encima en YouTube o algo así. Y no me agradaba porque... Sí, no me agradaba por el estilo. El estilo era muy diferente. Era un dibujo más manga. Pues mira, como el programa está anclado más en los retro, hablamos un poquito de la de los 90, que es la que tú conoces, y cerramos ahí. Yo despido con, bueno, que sepáis que está la serie de los 2000, pero como eso ya es poder metal, lo dejamos. Si es que tienes tema para seguir hablando, yo que sé, cuántas horas más, y si te hace hombre más todavía. Y todos los proyectos abortados de películas que ha habido antes, con Sony de por medio, Netflix que sí, pero no, y lo que te hago al final es una... Sí, sé que hay un porrón, pero sin saber... Vamos, yo lo de Netflix conozco la serie también, la que sacaron hace 3 o 4 años, la de Revelation, que he visto un poco por encima porque había mucho hype, había mucha publicidad por redes y había mucho tráiler. Te pregunto porque hay opiniones ahí raras. Yo choqué con ella, pero luego le di una segunda oportunidad y joder, no era lo que parecía la serie. Claro. Por los woke y demás, que luego si le das la oportunidad creo que descubres que es buena serie. Claro. Lo único que al principio choca mucho. Bueno, el tema de la serie de los 90 es que cambiaron prácticamente todo, cambiaron el estilo visual, el diseño de los personajes, la banda, la música, la compañía de Filmation pasó a hacer, me parece que fue Dick. Espera, José. Para que reconduzcamos un poco, yo voy a cortar cuando se va Chromic, así que... Corta y hago una pausa, ¿vale? Y voy a bajar un momento. Venga, volvemos. Dejo esto encendido, ¿vale? Y ahora seguimos hablando. Venga, yo he cortado en la grabación. Hay opiniones ahí raras. Yo choqué con ella, pero luego... Y había mucho tráiler. Te pregunto porque hay opiniones ahí raras. Yo choqué con ella, pero luego le di una segunda oportunidad. 3 o 4 años, la de Revelation, que he visto un poco por algo así, y pues mira, no me atención que sacaron. Que hay ahora, ¿no? Línea Origins. Yo de la serie de los 90, a mí la serie de los 90 la pillé. Si quieres parar un momentillo o algo, por mí no hay problema. No. Abrazos para... Échate para allá. Bueno, cuando tú quieras. Tengo a la niña aquí que está esperando. Está esperando que tenemos que ir a comprar una cosa y por eso también. Te robo 5 o 10 minutos. Tranquilo, podemos hablar un rato. Podemos hablar un rato, tranquilo, lo que tú quieras, ¿vale? Hasta las 7, 7 y cuarto, por ahí, cuando... Lo que tú necesites. Si necesitas más, me lo dices, no pasa nada. Si ya te digo que... No sobra tiempo porque lo que nos queda de lo que tú pilotas y yo más o menos sé, no sobra tiempo.
me doy a grabar en la buena. Venga, estupendo. Pues, José, nos hemos quedado tú y yo solos, pero nos queda algún temilla por ahí retro de He-Man todavía por hablar. Y es que después del fracaso de la película en cine, fíjate el fracaso que, bueno, supongo que lo sabrás, se planteó una secuela, se llegaron a hacer incluso escenarios y como no se produjo, lo que se reutilizó terminó en Cyborg, aquella película de Albert Pyun, si no me equivoco, con Jean-Claude Van Damme. Sí, lo sé, sé que, bueno, se llegó, como esta gente hacían casi todo, tenían el mismo modus operandi, ¿no? El año anterior ya te anunciaban que iba a haber continuación de Master Universo, o sea, pero realmente hubo un anuncio en prensa y se acabó. Lo que llegó a pasar eso, que los escenarios que se hicieron para la segunda parte se reutilizaron en esta película de serie B de ciencia ficción de Jean-Claude Van Damme, un Jean-Claude Van Damme que todavía casi nadie conocía, ¿no? Yo la Bueno, película la he visto y todo. ya había hecho. Contacto Sangriento, sí, puede ser que hubiera hecho un par de películas así. Sí. Sí, pero bueno, no era todavía la estrella que fue a principios de los 90, que entonces ya sí que empezó a hacer películas así, tuvo un contrato grande no me acuerdo del estudio, pero sí que hizo películas como Doble Impacto. Claro, pues, una de ellas fue, sí. Sí. Bueno, Sí. pues las figuras se habían agotado, no había nuevas líneas, la película no reflota aquello, pero Mattel lo intenta en los 90 con una nueva línea de los Masters, rediseñando un poquito el concepto, un He-Man más esbelto que musculoso, con coleta, y todo aquello con una serie de televisión que yo reconozco que no he visto, pero tú sí, si no me equivoco. Yo sí. ¿Algo conoces de ella? Algunos episodios, porque ya te digo que la serie a mí personalmente no me llegó a enganchar. Claro, también éramos más mayores, había llegado también Dragon Ball Z, Los Caballeros del Zodiaco, toda esta invasión anime que llegó a Telecinco y Antena 3 a principios de los 90 que también supongo que cambió el gusto del público infantil y juvenil, ¿no? O sea, todo eso influyó también en el no éxito de la nueva serie de los Másteres del Universo. Y luego hubo un cambio en todo, ¿no? En la forma de ser bueno, He-Man desaparece, todo lo que es la Eternia que conocíamos, los personajes orco desaparece, Skeletor cambia, He-Man cambia, la estética es totalmente diferente, la animación es diferente, la banda sonora es diferente también. Entonces, claro, y luego lo que tú decías, lo que tú comentabas, que las figuras que comercializaron también del tamaño y del volumen que tenían los Masters del Universo, se quedaron en nada prácticamente. Eran unas figuras muy, muy pequeñitas para lo que yo recuerdo, ¿eh? No tengo ninguna mano, pero sí, un poco más grande que un G.I. diría yo, ¿no? Entonces, claro, si tú tenías una colección de figuras que eran tan espectaculares como los Master Universo y todas las naves, los vehículos, el Gringer, o sea, era muy diferente y tampoco eran baratas precisamente. Y bueno, la serie de animación, como te cuento, cambiaron de compañía. Creo que fue la empresa Dick, que era entre canadiense y francesa. Y bueno, era una serie muy, muy diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver. Igual eso tuvo también que ver en la decepción del público infantil entre los que yo me encuentro, ¿no? Yo cuando vi aquello en televisión no me gustó demasiado. O sea, y luego aparte creo que la acción era como futurista, ¿no? Era como en el futuro, ¿no? No sé, era todo diferente. No había nada no quedaba prácticamente nada, menos los nombres y el diseño un poco de los personajes principales, casi no quedaba nada de la serie de Filmation. Entonces, claro, tú te encuentras eso y dices, ¿tú qué hago? ¿Sigo viendo la serie? ¿Sigo comprando los muñecos? Yo creo que tuvo bastante culpa, ¿no? El tema de cambiar tanto, de rediseñar tanto todo, no sé. Igual la gente esperaba un poco seguir con lo clásico. A Skeletor lo convirtieron casi más en un cyborg por lo que he podido yo ver. El Sí, personaje que sí. conocíamos. Es un diseño. Fíjate, yo le veo, lo mismo soy yo nada más, pero una cierta semejanza
a una que a mí sí me molaba mucho en aquella época primera de Antena 3, que era Brave Star, era la de aquel vaquero espacial que tenía su Sí, comisaría. tiene más similitudes con Brave Star que con la clásica de los Masters del Universo. Y mira que Brave Star era una serie buenísima también, pero tuvo muy poca repercusión en realidad. Incluso sacaron una gama de muñecos también que tuvo muy poco recorrido. Pero sí, tiene quizás argumentalmente era algo parecido, era como una especie de galaxia y todo era futurista, no sé. No tenía nada que ver con la Eternia, ¿no? De la serie clásica de Filmation. Y luego también desaparecieron todos esos consejos que daba He-Man al final y que no deja de ser algo educativo, ¿no? O no sé si también era un A día de recurso hoy habitual son en la... mejorables. Sí. Claro, a día de hoy sería un poco raro, ¿no? Ver encontrarte una cosa así, ¿no? Pero bueno, te quiero decir que formaban parte de la identidad de la serie de los Master Universo, ¿no? Encontrarte ahí una lección ética o moral al final de cada capítulo, ¿no? No deja de ser educativo dentro de que realmente las series de animación de los 80 y los 90 estaban diseñadas para vender muñequitos, que era realmente lo que querían. Tanto He-Man como las series de los osos amorosos, de G-Joe, todas, prácticamente todas venían para eso, ¿no? O sea, eh, había un montón de series ¿cómo puedes hacer una serie de animación de los Gusiluz? Y te encontrabas que existía una serie de los Gusiluz y de la familia de los Gusiluz. Y era todo para ayudar a vender muñecos de los Gusiluz, de los Master del Universo, de G-Joe o de lo que fuese, ¿no? Claro, era un apoyo muy importante el contar con una serie semanal o, o, bueno, que la emitieran en televisión o que la pudieras alquilar en el videoclub, ¿no? Pero era un apoyo importante. Pues mira, esta serie de los 90 llegó a 65 capítulos, que fue la única temporada que tuvo. Sí. Y la verdad es que no enganchó, los muñecos tampoco se vendieron mucho, que digamos, y no Mm, continuó. Y sí, luego nos tocaría hablar de una serie que, la verdad, ni tú ni yo conocemos. Es una pena que Chromie se nos haya ido porque entiendo sí. que la que se conoce como Masters del Universo 2000X, que es la serie de los Mm, 2000, por lo que yo sí sé, a charlar con gente muy de Motu, es la mm, serie que expandió el lore mucho más allá incluso de la Biblia de Halperin y que introdujo elementos interesantes como el posible parentesco familiar de Skeletor con He-Man, que mm. Tila fuera hija de la hechicera. O sea, se metió en algunos temas muy, muy potentes y que a día Un poco escabroso, un poco escabroso. Sí, pero por lo que sé, a los fans de los Masters les gustó Sí, muchísimo. La sí, consideran la sí. serie buena dentro del cariño y la nostalgia que se le tiene a la de Filmation, que evidentemente No, era el voto de la semana y muy naif todo. sí, bueno, incluso la animación era bastante buena, bastante potente. Yo recuerdo eso, haber visto imágenes y haber visto algún episodio, un cachito de algún episodio, pero claro, el He-Man nuestro, el He-Man mío personal es el de los 80, ¿no? Porque claro, yo ya en el 2000 ya prácticamente no veía dibujos animados, ¿no? Cosa que en los 80, pues prácticamente los niños de los 80 nos pegábamos prácticamente todo el día delante del televisor viendo dibujos animados. Todo lo que nos dejaban ver lo veíamos. O sea que ya en los 2000 no me apetecía ver series de animación, ¿no? Por muy fan que fuese de los Master Universo, creo que tampoco la habría visto, ¿no? O la habría visto algún episodio por curiosidad, pero sí que he escuchado que está bastante bien, como tú dices, que amplía el universo y creo que también volvieron algunos guionistas de la serie de los 80, o sea que era una de las cosas importantes. Los guionistas originales de la serie de los 80, creo que alguno volvió para algún episodio, bueno, que eran gente realmente del mundo de los cómics también, o sea bueno, creo que sí, que puede ser que la serie de los 2000 haya que recuperarla o de verla ahora en la actualidad. Yo tengo entendido Eh, que si te quieres poner con mm, algo de los Masters potentes, la serie de los 2000 mm, es la que se debería poner uno. sí, Más sí, allá de la que hablaremos ahora, que es lo de Netflix, pero sí. esa, por
lo visto, en cuanto a lore, parece ser, y hablo sin conocimiento, es la más recomendable. Yo no puedo hacer dicha recomendación porque no la he catado. Lo cierto es que a partir de ahí vino una especie de vacío que no dejó sin ventas a los que fuimos niños en los 80 y ya éramos adultos con trabajo y un poder adquisitivo, que nos habíamos convertido en coleccionistas, que es lo que ya les gusta a estas empresas porque te pueden vender figuras por encima del precio habitual para niños, que es Madre. donde hacen Sí, el sí. negocio. Y de hecho existió la línea Origins, pasaron la licencia a otra compañía que lo que hizo fue volver a sacar las figuras clásicas pero actualizadas. En fin, Sí. el negocio se mantuvo pero solo en figuras y no atrapando a una nueva generación. Y entre el mare magnum de películas que no conseguían salir, que hay varios proyectos que se cayeron, la licencia fue pasando de un estudio a otro, apareció Netflix, que parecía que iba a sacar adelante la deseada Sí. nueva película de acción real, y al final lo que hizo fue un primer contacto con una serie de She-Ra, que por lo visto funcionó muy, muy bien entre las niñas consumidoras de Netflix, y eso se ve que les animó a llamar nada más y nada menos que a Kevin Smith para que fuera el showrunner de una nueva serie de animación de He-Man, que es lo que se conoció como Master del Universo Revolution, con, diría 2 temporadas, pero más bien son una temporada partida en 2 y luego Revolución, que sí se puede considerar como la segunda temporada. Una serie que tuvo muchísima polémica, sobre todo con la primera parte, esa tanda de primeros 6 episodios, porque le robaba el protagonismo, se suponía, a He-Man, que desaparecía en teoría de la serie, y Teela, que además hacía asociación con Evil Lynn, eran quienes llevaban la serie, aunque He-Man realmente estaba presente, no de cuerpo, pero sí de espíritu en cada episodio. Y bueno, tuvo muchísimo rechazo inicial. Ya sabemos cómo están las cosas con lo de woke o no woke. Yo, de hecho, fui de los que la rechazó cuando vi los 2 primeros episodios. Yo dije, ¿esto qué es? Me han quitado a He-Man porque han puesto aquí ahora a Teela como la protagonista, y decidí no seguir viéndola. Sí, sí. Lo Es que reconozco. también lo del wokismo también, hay cosas que se han cargado con el wokismo porque, entre otras, recuerdo un caso similar, pero ese ya ha sido, yo creo que particularmente creo que ha sido demasiado tremendo, que ha sido la serie de Willow, que ahí el wokismo ya se llevó Eso es horrible. ella se llevó, a ella se llevó al extremo entre los decorados que parecen de cartón piedra y que, a ver, está muy bien que haya historias entre lesbianas y todo eso, pero claro, si tú pretendes hacer una serie de Willow, que menos que meter personajes de la película de Willow, ¿no? O sea, una cosa un poco absurda, la verdad. Pero Eso bueno, era. volviendo al tema de los Masters del Universo, yo sé que había mucha expectativa con la serie de Netflix, que había muchísimo hype y que había muchísima gente súper contenta, entre ellos los fans de toda la vida de Masters del Universo. Y si ahora me la has traído a la memoria, ya le había olvidado el tema este de la polémica que hubo con lo de Tila y todo esto. O sea, no me acordaba yo de esa polémica, fíjate. No tenía, no, ya Pues, no se me había pasado de la cabeza. pues yo reconozco que fui de eso. Yo Mm. dije que no, que me han robado a mi He-Man. Esto ya no es lo que yo recordaba. Y tuvo que pasar un tiempo y escuchar voces, digamos, autorizadas, ¿no? De fans de Masters de toda Mm. la vida que te decían, no, tío, no te dejes llevar por la primera impresión, dale una segunda oportunidad, que de verdad la serie tiene mucho del corazón de los Masters y He-Man es el corazón de la serie, solo que tarda en volver a ella, pero cuando vuelve lo hace por la puerta grande. Y es verdad. Le di esa segunda oportunidad, me guardé mis prejuicios y son 2 temporadas muy disfrutables. Así que quien le pasara como a mí, yo lo que sí le puedo recomendar es que se trague ese orgullito, se ponga la serie y la disfrute completa. Lo curioso es que creo que le hizo muchísimo daño aquella polémica inicial y me baso en una especie de baremo que yo tengo, que es las figuras de acción que terminan en las tiendas MGI. No sé si conocéis todos ese tipo de tiendas. No sé si Sí, están sí. siquiera en todas las ciudades. Son unos grandes almacenes que Sí venden que
que es te muy venden reducido. ofertas, sí, sí, te venden precios reducidos, muchas ofertas de 10, 20 euros. 10, Sí, exacto. Y sí, son sí. productos que, bueno, pues han hecho muchísimo esto, se han quedado sin venta y ellos compran grandes cantidades y por eso las rebajan. Y ahí, desde hace bastante tiempo, hay muchas figuras de esta colección de Master del Universo de Revelación, que está el propio castillo de Grayskull enorme, gigantesco, por 20 euros. Está Battlecat, no sé si son 10 euros o incluso a 5. Toda la colección de figuras está súper tirada de precio y entiendo que es una colección que no se vendió porque la Sí. gente entró al trapo de esto es woke y no compró esto. Bueno, cuidado que igual eso que te venden ahora por 10 o 20 euros, dentro de 15 o 20 años vale 10 veces más, porque, ojo, que yo alucino con, bueno, yo creo que alucinamos todos con el precio de algunas cosas, ¿no? Porque hoy en día también te encuentras VHS que te piden 100, 200 euros por ellos y dices, tu madre mía, ¿qué es lo que tiene este VHS que valga para que valga 200? Ya simplemente la carátula de la versión del videoclub de los Master Universo, ya solamente por eso te pueden pedir 10 euros. Digo, madre mía, pero si es un papel, ¿no? Un trozo de papel. O figuras de clásicas de Master Universo que te piden 50, 100, 200 euros, ¿no? Dependiendo de si tiene el cartón original, la caja original. Entonces, claro, hay un tema detrás del coleccionismo también que es curioso también, ¿no? O sea, yo me quedo alucinado. Pues nada, a correr todos a los MGI y llenar vuestros trasteros por si dentro de 10 años podéis revender esa figura de 20 en 500. Claro que eso Así que también es un problema, ¿eh? El que sea coleccionista de Master Universo también tiene un problema de espacio, porque claro, si empiezas a coleccionar todo lo que sacaron de la época, madre mía, yo he visto algún amigo que tiene una habitación entera con cosas de Master Universo y madre mía, yo tengo es tremendo. la sensación, porque yo no he picado ahí, gracias a Dios, pero tengo la sensación de que de las colecciones que hay, a lo mejor es de las asequibles, porque como no hubo tanto, se Sí, puede más o menos tener, claro, no todo, pero grandes claro. cantidades. Es que hay otras, yo supongo que los coleccionistas de Star Wars, como solo quieran hacer la de Kenner, se las ven y se las desean, porque eso fue tremebundo, vaya. Sí. Bueno, yo es que aquí en España realmente no sé cómo fue el tema de las figuras de Kenner porque llegaron, bueno, las primeras no llegaron, llegaron creo que cuando se estrenó El Retorno del Jedi, en el 83 o así, ¿no? O sí, creo que No lo sé, las que más se vendieron solo tuve las una, que más se vendieron ¿eh? fueron esas, las de Retorno del Jedi, creo yo. Yo Pero solo tuve una tampoco, y fue un Lando del Retorno del Jedi, así que claro, podría. y una cosa es vivir en Madrid o Barcelona, otra cosa es vivir en Málaga o en Sevilla, que ahí seguramente no llegaban ni la mitad de las figuras que llegaban a Madrid. Te lo garantizo, y Eh, no llegaban a Málaga, ¿no? claro, claro, entonces yo creo que los Master Universo en España tuvieron muchísimo éxito viniendo de una compañía como Mattel, que aquí sí es verdad que había una colección de figuras, yo qué sé, pues de los Hyperman, de todas estas figuras de los 70, de Big Jim y todas estas cosas, ¿no? De Comanche y todas estas cosas. Sí que hay tradición juguetera de coleccionar figuras de juguetes de Famóvil y todo eso, pero realmente los Master Universo fue el primer pelotazo grande de Mattel, ¿no? A nivel de figuras que no podemos comparar los Estados Unidos con España en casi nada, ¿no? Igual que ahora tampoco se puede comparar con el tema de coleccionismo, ni las figuras de Kenner allí se pagan por cientos, no sé, por decenas de miles y cientos de miles. Hay algunas figuras que solamente sacaron tres y te pueden valer medio millón de dólares, ¿no? Una subasta. Claro, no va a pasar lo mismo con los Master Universo, pero que es un mundo, vamos, que es alucinante. O sea, que bueno. Perdona si me Bueno, voy perdona si me voy por los cerros de Úbeda, pero bueno, en sí, Criterios Cero somos muy de irnos por los de claro, Úbeda y, y por los de Mijas también. Así que tranquilo. Que nada, ya lo que nos queda es esperar a ver qué nos trae esta nueva peli, que sí. pues
no tiene mala pinta. Bueno, Yo el único pero que tengo es que han elegido al actor gafe por excelencia, que es Jared Leto, para que esté pues, debajo de Skeletor, aunque como no se le ve a él, porque yo, si me dicen sí, que pero es Pepito de los Palotes, me lo puedo creer porque está yo, irreconocible. yo, a ver, es lo que comentábamos antes, que es muy difícil encontrar un actor. O sea, es que, claro, ahí el Skeletor que nos vamos a encontrar, por lo poco que yo he visto y por lo poco que hemos visto en los trailers y en las escenas que han enseñado, claro, es un Skeletor hecho de CGI. eh, no Yo creo que hay sabemos mezcla si, de maquillaje y CGI. Hay un maquillaje con capas de CGI sí, para claro, retocarlo, o sea, pero yo o creo sea, que el se va CGI. a ver la actuación de Leto, ¿eh? Claro, entonces no sé hasta qué punto me convence más un CGI o un maquillaje tradicional como en el 87. No me convence ni una cosa ni otra. Pero sí que es verdad que a mí Jared Leto tampoco me convence como Skeletor. Y sobre todo con la mala experiencia de cargarse una película como Tron Ares, porque una franquicia como Tron, que yo la primera parte me encanta, la segunda también me parece interesante, pero la tercera parte con meter ahí a Jared Leto de protagonista creo que fue una mala decisión. También es verdad que creo que él ejerce como productor La ejecutivo, o sea que producción. pone dinero en De la hecho, creo que producción. es el más implicado en la película, fíjate. Él Claro, lleva el y claro, automático y él se lo está creyendo. claro. Entonces no sé hasta qué punto el casting me convence con ese Skeletor, pero bueno, habrá que dar una oportunidad a la película. Porque, como comentaba, es que si llevamos las expectativas muy altas, nos podemos llevar una decepción. Y si vamos sin ninguna expectativa, igual salimos del cine diciendo, ostras, que ha estado bien la peli, ¿no? Yo creo que un punto positivo es el tema de intentar contentar a los fans de la serie de animación y de los cómics y de los fans de toda la vida de los Master Universo. Entonces, eso es un punto positivo, ¿no? Y el poder ver en pantalla grande esos personajes míticos, ¿no? Que no pudimos ver en la versión del 87, que nos quedamos con ganas de ver a toda esa gama de villanos que había, que era estupenda, ¿no? Y cada uno tenía su físico diferente, sus cosas diferentes, sus armas diferentes y es que eran demasiados. Yo no sé cuántos villanos puede haber. Había cuántos, 40, 50, no No sé, sé el número, muchísimos, ¿no? no sé el número. Si Solo son sé que lo capaces, si son, veía sí, muy, muy curioso. De hecho, una de las cuestiones mm, que no hemos hablado de la figura, y pena que no esté Chromic, es el gimmick que le metían a cada una. O sea, el concepto de este muñeco tiene algo especial, hace un movimiento, o la cara la puede girar, o si tiras la trompa escupe un líquido que es ácido, o incluso había uno que el plástico olía mal porque realmente era una mofeta. O sea, era un sí, concepto bueno, súper eso, sí, rarísimo. sí, 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 o sea, era un concepto de muñeco de figura articulada súper especial. Eh, bueno, yo me acuerdo de uno que se convertía en rocas, que no me acuerdo cómo era como plateado y azul. Y no era villano, era héroe. Y era un héroe que se transformaba en roca. No sé si te acuerdas de esa figura de los Masters del Universo. Sí, pero Pero voy a ser incapaz de recordar el nombre porque sí, reconozco que pero bueno, pero tenías a Skeletor puño o sea, He-Man puño de acero, Skeletor no sé qué, Skeletor la mujer fluorescente. Bueno, yo qué sé, es que había muchísimas figuras. Lo difícil era tenerlas todas, ¿no? Pero bueno, que era, era un ingenio y una imaginación digna de admiración, ¿no? Una colección alucinante. Y eso, lo que tú dices, que cada figura hacía una cosa que te dejaba diciendo, ostras, qué guay, ¿no? Puedo jugar, con esto realmente puedes jugar. Con otras figuras siempre hacían lo mismo, pero con los Master Universo cada figura tenía una cosa diferente a la siguiente. O sea que, algo distinto, sí. hmm, Bueno, José, sé que te tienes que ir bueno, también, que las sí. ocupaciones de la vida rutinaria pues, nos llaman, pero te agradezco muchísimo que te hayas pasado por aquí y espero que no sea la última vez, que yo sé que Bueno, tú Salva, cuando,
tienes mucho que cuando quieras. aportarnos en este mundillo de la nostalgia y de los retros. Así que, como ya te tengo fichado, te echaré por ahí un Venga. cable para que nos ayudes con Sí, nuevas sí, cosas. para hablar de cine tengo más recursos que para hablar de figuras de muñequitos. Bueno, no te creas que el último libro que hice fue precisamente de juguetes de los 80. O sea que ahí me he hecho un máster en juguetes y en juegos de mesa de los 80, que es que hay infinidad de cosas, vamos. O sea, una barbaridad. Yo me he quedado alucinado. O sea, he aprendido un montón de cosas nuevas y bueno, el tema de los Master Universo, de los G-Joe y todo esto, claro, es que vienen de los años 70. O sea, una cosa alucinante. Mm. Bueno, ahora mismo Y tienes en marcha la reedición de la Cinepedia de los 80, ¿era la que has vuelto a ahora sacar? mismo, sí, sí, bueno, voy a intentar hacer un crowdfunding, un Berkami, ¿no? Que hay mucha gente que todavía no sabe siquiera lo que es un Berkami ni un crowdfunding en este país, Bueno, aunque parezca increíble. tenemos que explicar que tu funcionamiento con tus libros es ese, ¿no? Tú lanzas la propuesta, si no me Claro, equivoco, de hacer X número, la gente tiene que sí. precomprarlo y Claro, si se llega es al una número, preventa, sí, es una preventa, en realidad es una preventa de libros, ¿no? O sea, es una preventa donde tú puedes participar y puedes conseguir el libro a un precio muy especial. Claro, estamos hablando de que un libro como la Cinepedia, que es un libro de 25 por 25 centímetros en tapa dura y que es una cosa así de grande, ¿no? Un pedazo de libraco que pesa más de 2 kilos. Es de una, fotografías que es caro de editar. claro, claro, es un libro así, en la librería te lo van a vender por 40 o 50 euros como mínimo. Es un libro como los de Taschen, de esa categoría, ¿no? Y de esas calidades. eh, Tú lo vas a conseguir, si participas en la preventa, lo vas a conseguir a 20 euros, más el envío 29 euros, que es prácticamente el precio de coste de cada libro. Entonces, bueno, también aparte de eso, vas a tener la posibilidad de conseguir camisetas, tazas, réplicas, un Turboman, no sé, réplicas del cristal de Superman. Bueno, tengo aquí a mano el condensador de flujo, Oh, ¿no? Bueno, nada. yo hago packs de recompensas diferentes, ¿no? Cada uno con una temática diferente y cada recompensa, pues, intentando de recordar una película clave de los 80, ¿no? Conan el Bárbaro, Los Goonies, Regreso al Futuro, eh, mm, Dentro del laberinto. Tengo por aquí también una réplica de Dentro del laberinto que es una maravilla, La historia interminable. Claro, es que los 80 está lleno de películas maravillosas, ¿no? Es que no sé ni por dónde empezar, ¿no? Y bueno, yo confío en el poder de los 80 y que la gente va a responder. Lo que pasa que sí que es complicado porque, claro, tienes que poner el dinero por adelantado y luego tienes que esperar 2 o 3 meses a que esté el libro terminado y yo te lo envíe. Tienes que confiar un poco en mí, ¿no? Y bueno, a ver qué pasa. Yo voy a Bueno, intentarlo. mira, yo sí conozco el mundillo de los crowdfunding porque me moví mucho en el videojuego y ahí ese concepto se masificó. Tú Mm, recuerdo que, bueno, si nos conocemos, entre comillas, desde hace mucho vía Facebook y tú llevas metido con estos crowdfunding tuyos muchísimo tiempo, incluso antes mm. de que fuera un concepto aquí en España conocido. Entonces, Sí, ahora sí. creo que sí se tiene un poco más de saber qué es lo que es, incluso confianza en que esos proyectos salen adelante y se hacen, que aquello de no, porque yo pongo el dinero y luego tú vete a saber. No, yo creo que Bueno, ya se ha co- perdido eso. en la pandemia hubo varios casos de proyectos que la gente sacó el proyecto y desapareció. Sí, los ha habido, sí, Lo ha habido, y los ha habido. Ha habido ahora problemas en la mismo, pandemia. pero Pero es que bueno, pero es hay un plataformas porcentaje muy, muy pequeño. que Mm, garantizan que el proyecto, si se cumple, se tiene que llevar a cabo. sí. Y Hombre, a mí, si no ev- me equivoco, evi- es con la que tú trabajas, no te da el dinero hasta que no lo realizas. no, ¿Por qué? no, la plataforma a mí me da el dinero. O sea, cuando yo termino, claro, yo planteo un objetivo de 10.000 euros o 15.000 euros, ¿no? De conseguir la financiación de la impresión y los envíos y la producción de las recompensas del crowdfunding. 10.000 euros, por ejemplo, ¿no?
Entonces, si llegamos a los 10.000, el libro se tiene que hacer sí o sí, porque a mí el dinero me lo van a ingresar. Y si no Entonces, responde, Berkami te lo va a claro, hacer primero. no ver camino, en que en todo caso, o sea, si tú has participado como mecenas del proyecto, tú me puedes denunciar a mí si yo no cumplo. Me puedes poner una denuncia fácilmente. Vas a la Guardia Civil y me pones una denuncia. Mire usted, este señor me ha estafado, le he pagado 20 euros y no me ha entregado nada. Claro, tú lo primero que haces es quejarte a Berkami, pero en realidad ellos te van a decir que te organices con otra gente que haya participado también como mecenas en ese proyecto, que os asociéis y que me intentéis denunciar a mí, Ya. que es normal, ¿no? Es normal. Pero bueno, en este caso yo creo que después de 10 crowdfunding no creo que vaya a jugármela por hacer Ya uno. tiene A ver, contaraje que encima siempre, que se siempre puede haber problemas de papel, puede haber problemas de tiempo de producción, de que a mí me digan en la imprenta, oye, mira, el libro va a estar en 1 mes y medio, y luego en vez de 1 mes y medio se convierten en 2 meses y medio. Pero bueno, son plazos razonables, ¿no? Yo puedo tener un problema de salud, y ponerme enfermo y tardar 2 semanas más en maquetar el libro, pero bueno, son cosas que entran en plazos razonables. Pero como te decía, que hay gente para todo. Sí que es verdad que yo siempre cumplo, pero hay gente que a lo mejor pues se tiran 4 años para hacer un crowdfunding. Y la gente dice, bueno, a ver este hombre si termina alguna vez en la vida. O sea, la gente tiene mucha paciencia, por lo general la gente tiene mucha paciencia. Y si se meten a apoyar un proyecto es porque confían en ti, ¿sabes? No suele pasar. O sea que el 98% de los crowdfunding salen bien y la gente se queda contenta. Pues a José Guerrero lo buscáis siempre como Cinepedia o Dibupedia, ahí vais a ver toda la info y además en la descripción os voy a dejar el enlace a ese nuevo crowdfunding para reeditar la Cinepedia, así que meteros ahí y echarle una manita para que eso salga adelante. Muy bien, José, muchas gracias, Alba. 1.000.000 de gracias y esta es tu Venga, casa. venga, muchas gracias. Hasta otra entonces. Adiós.